Positiva, pasito a pasito. A no perder con Pepe Mil. Agrouniversité. Al planeta verde vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando.
buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando la función, acá estamos a día martes ya 9 de septiembre del 2025, así que bueno, vamos a pasarla un ratito analizando las gráficas, pasándola bien con buena música como siempre, que es el combustible del planeta. Siempre nos acompaña la buena música y obviamente vamos a ver si podemos hacer operaciones en cuenta en real, de forma manual, semi-manual o semiautomática, ¿no? O automática con los bots del planeta Pepe. Entre ellos agregamos a Pepe Fundamental también, un bot que ayer estuve explicando, hicimos algún backtesting y hoy estaríamos haciendo lo mismo mientras abrimos alguna que otra operación si el mercado nos permite, ¿sí? Pero primero comenzamos 30 minutitos antes de que abran las puertas de la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la sesión de Londres todavía, quedan un par de horitas para que cierre Londres, pero acá estamos, vamos a ver un poquito las proyecciones que tienen que ver con el oro, ¿no? Máximos históricos, no para de subir, y obviamente la caída, como dice en el título, en mínimos del índice del dólar, como también vamos a ver el euro dólar, vamos a ver Bitcoin, y bueno, lo que vaya surgiendo en el camino vamos a ir analizando, proyectando y obviamente acompañados con el angelito que va a aparecer en un ratito para darnos consejos de psicotrading, y obviamente también con buenos tips. Y bueno, y mucha información, gente, ¿sí? Mucha práctica, y bueno, espero que la pasen bien. Súmense a Discord, súmense también a YouTube, denle like, comenten, esa es la idea, que participen, ¿sí? Recuerden que estamos todos los días en vivo, sesión de Londres, Nueva York, más o menos en este horario, según vemos. En el caso de que termino un par de operaciones en una cuenta mía personal y estoy libre, comienzo enseguida, y si no, tardo un poquito más, pero suelo estar en este horario más o menos, sobre todo la sesión de Nueva York, ¿sí? Así que ¿qué les puedo decir? Súmense acá, tenemos, miren, acá tenemos avisos, acá tenemos, este es el bot que estuvimos probando ayer de acá del planeta, con varias estrategias dentro. Lo vamos a utilizar no solamente para operar noticias fundamentales de alto impacto, que lo van a estar viendo en vivo, en cuentas en real, sino que también otro tipo de estrategias que podemos utilizar por medio, por ejemplo, de gestiones que tiene dentro el robot, ¿sí? Así que bueno, súmense, y acá tienen información, van a tener distintas salas para meterse, está la escuelita del planeta también. Así que bueno, gente, súmense al planeta, súmense a lo que es YouTube. Acá tenemos, miren, revisen este último y el anteúltimo, a ver si les gusta estos shorts que van al corazón, y tienen que ver obviamente con el psicotrading, con la cabeza, ¿sí? Muchas veces cuando operás estás influido por algo que te aconteció, que te pasó días antes o que te está por pasar, ¿no? Y eso muchas veces influye de forma directa en las operaciones que haces. Esto tiene que ver todo, así que mírenlos, y obviamente si los quieren comentar y darle like, muchas gracias, ayudan muchísimo. Se viene un short muy bueno hoy a la tarde noche, lo voy a estar compartiendo, ya lo armé, lo tengo que subir nada más, ya tengo la miniatura armada de Pepe Mila, así que súmense, gente, se viene un short muy lindo, a ver si te gusta, a ver si te sentís relacionado con ese short, y bueno, ahí va, nos vamos a ver un poquito las gráficas. Bien, justamente estábamos hablando del índice del dólar. Fíjense, velas diarias, acá hay un mínimo, acá, este que está acá, le falta muy poquito para llegar. La idea es que llegue, ¿no? Rápido, decía el amigo. No, la idea es que el precio venga a retestear por cómo viene toda la información, altos y bajos rompiendo. Trata por un par de velas de romper, acá rompe un alto anterior, pero al rato, a los días, hay una vela envolvente bajista que obviamente por debajo de las dos velas diarias, fíjense, vamos a ampliar acá para que entiendan un poquito, ahí ven, un par de velas interesantes que rompieron un alto anterior, después de tantas caídas que viene el índice, ¿no? Rompiendo mínimos y cada vez más va cayendo, rompe un alto, genera obviamente un nuevo fractal, un nuevo alto, y una sola velita llega a reemplazar, a cubrir
los 3 días anteriores, ¿sí? Eso hace que, obviamente, acompañado de algún ruido, de algunas velas, ¿no? Que van acompañando en una consolidación, pero cada tanto un poco de volumen hace que el precio vaya llegando. Ven acá de a poquito cómo va llegando a los bajos anteriores. Le queda muy poco para venir a visitar esta zona. Vamos a ver qué pasa. Obviamente esto es para el que hace macro, ¿sí? El que opera, como digo siempre, scalping. No te guíes por esta zona, solamente te sirve esta zona que está acá, te sobra para 15 minutos, para 5 minutos, para 1 minuto. Ahí dentro hay otro mundo donde es el que operamos todos los días en las sesiones de Londres y Nueva York, y la de Tokio también, obviamente, que van acompañadas por si haces un intradía. Abrís en Londres o en Nueva York, podés cerrar en Tokio o al otro día. Sería algo, ¿no? Intradía, pero sabemos que con 2 o 3 velitas te sobra. Sí, podés tener en cuenta, si querés, esta zonita que está acá, que está muy cerca de la última vela, que es la vela de hoy, que por ahora es un doji. Vamos a ver cómo termina, si termina alcista, bajista o sin cuerpo muchas veces. Vamos a ver qué pasa si termina solamente con mecha, apertura y cierre en el mismo lugar, ¿sí? Nos vamos a meter dentro de la velita para venir acá, a esta flechita, a ver qué podemos ver en el índice, para ver si buscamos a favor o en contra del dólar. Hoy no hay noticias fundamentales, mañana sí hay un par de noticias que vamos a estar viendo, si es que podemos estar en vivo. Así que bueno, borro los Picasso acá, acá estamos viendo velas horarias. Fíjense que son velitas, ¿no? Con gaps, muchas entre vela y vela. Acá hay un gap interesante. El precio, obviamente, después del gap, viene a recuperarlo con este fractal que forma acá arriba. No llega a romper este altito, es muy chiquito, pero acá sí lo cubre. Vamos a ver si el precio se mantiene en esta zonita o si próximamente viene a la zona que les decía, como en el título habíamos puesto. Vamos a ajustar un poquito hasta llegar hasta el bajo. Lo voy a marcar a ese bajo ahí, ¿sí? Lo vamos a tener ahí en cuenta para que vean que falta muy poquito. Y también, obviamente, ahí sí tiene sentido en intradía, no en scalping. Puede ser también en scalping, pero por un par de horitas no va a llegar ahí, a no ser que te acompañe una noticia de alto impacto, como les decía, pero recién mañana hay alguna. Y bueno, dentro de las velitas vamos a marcar otra zona acá, ¿sí? Para marcar zonitas interesantes, les marco este bajo, les marco estas mechitas que están por acá con cuerpo. Acá hay otra zona muy bonita, ¿sí? Para retestear ahí, ¿sí? Entre 2 toques. Son zonas, fíjense que acá no la toca y acá sí. Podés subir un poquito más o podés poner un rectángulo, ¿sí? Donde agarres las 2 zonitas y tengas una idea. Ahora, si nos vamos a 1 minuto, esto se aleja. Por eso tenés que ir viendo en 15 la distancia. Fíjense que acá está haciendo un doble piso, o también podés llamar un hombro, cabeza, hombro, si lo ves al revés. Es según como vos de forma subjetiva lo analices. Y acá estamos viendo las velitas que están tratando de llegar al nuevo o último alto, más bajo que los anteriores. Y bueno, vamos a ver, vamos a remarcar esa zona. Veremos qué pasa hoy. Recuerden que este alto y este bajo nuevo que les marco, ¿sí? Dentro de esa zona hay zonas del pasado como estas que están acá, la ven ahí, que influyen muchas veces en que el precio acá consolide o que vuelva a caer para después llegar, ¿sí? O no llegar, ¿bien? Velas de 1 minuto, vamos rapidito y vemos que vemos ahí. Bien, ahí tenemos marcadas varias zonas que para hoy sirven, para mañana no, obviamente. Para dentro de un par de horas tampoco. Esto se ajusta. Inclusive acá no marcamos, por ejemplo, lo que son zonas dinámicas, si querés marcarle, que se llaman a las líneas. Por ejemplo, acá podés marcar estas zonas donde acá se produce una convergencia, ¿sí? Interesante. ¿Cuál es la convergencia? Y podés ponerle, por ejemplo, entre estos toques que están acá y estos toques que están acá, se proyecta un toque por acá, ¿ven? Si el precio llegara acá, no acá, sino acá, o por acá, va a influir con las zonas que están en el pasado, de zonas de soporte o resistencia que les marqué, que son estos canales, ¿sí? Entonces acá hay más probabilidad de que el precio se devuelva hacia abajo, y si está por arriba y cae, que se apoye y vaya, ¿sí? Hay que ver esas zonas también que son convergentes, ¿sí? Donde interactúan distintas zonas, ¿bien? Así que bueno, velas de 1 minuto, está el precio en este momento alcista, pero en una zona muy resistente o casi resistente para que se dé vuelta y venga a visitar esta zona. Vamos a ver si lo hace en un rato o no lo hace, rompe, ¿sí? Y se va a visitar este nuevo, este último alto más bajo que los anteriores, ¿sí? Pero es el último altito en velas de 1 minuto, ¿bien? Así que bueno, me voy a tomar un mate. Y se creyeron que estaba muerto, ahora me vienen a buscar.
Bien, vamos a ver dentro de lo que tiene que ver con el índice. Vamos a pasar ahora a velas diarias de vuelta y vamos a ver un poco el despegue del oro. El oro es tremendo. Ahí analizamos, ajusto un poquito qué es este dibujito. Acá tenemos que es una carita de susto eso, a ver. Está bien, de sorpresa, che. Ahí, mirá la carita, qué bonita cara. Párate, a ver. Una nave viene ahí, una nave, bien despegando la nave ahí. La nave va a ser así. Yo calculo que en algún momento la nave tiene que ir para allá abajo, ¿no? También a visitar esas zonas. Pero bueno, por ahora el precio viene alcista, muy alcista. Son velas diarias, gente. Miren esta carita. ¿Qué pasó ahí, mamá? Bueno, ahí viene, ¿no? Aparte que la di vuelta la carita. Vamos a volver a piqui piqui. Ahí está. Así que bueno, por ahora, ¿qué podemos decir del oro? Y negro, cuando vos decís ya tiene que caer, vamos a ver el pasado. En el pasado ya no hay más altos, está generando máximos históricos. Tenés que basarte acá, números, ¿no? Redondos o Fibonacci con extensión, no con retroceso, a ver qué puede pasar cuando las ballenas deciden hacer algún retroceso. Por ahora es alcista. Vamos a meternos dentro del zoom. Ahí estamos, ampliamos un poquito más las velas diarias. Si vas a hacer scalping, obviamente yo te diría, mirá, revisá estas últimas velitas. Ojo, va a seguir alcista. Miren acá el huesito donde lo puse para que venga a comer el huesito. No sé si lo ven ahí, a los huesitos, miren ahí los bajo un poquito. Va a venir a picar este huesito, pero quizás se tenga que devolver en algún momento, aunque sea una pequeña zona de retroceso, como hizo acá con este martillo que hizo. Que si vamos a velas de un minutito son retrocesos, ¿sí? Vamos a meternos dentro de las velitas. Vamos a velas de 15 rapidito para que vean lo que es lo que les decía recién, el retroceso del martillito, que es este que está acá, ven, acá estas zonitas, retrocesos, pero el precio siempre sigue buscando nuevos altos, ¿sí? Ahora está formando en 15 minutos, podés marcar la zonita esta, un banderín, si les gusta, ¿sí? Lo que tiene que ver con dibujo chartista o como le quieran llamar, altos hacia abajo, bajos hacia arriba, pero la sensación es que esto sigue rompiendo. Vamos a ver si rompe en un rato esta zona o si rompe este bajo. Si rompe este bajo y rompe este bajo, tienen esta piscina, esta zona hermosa, ¿sí? Donde las ballenitas van a venir a buscar el billete, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa, ¿sí? Velas de 15, ojo, tengan cuidado. Yo les diría que está muy raro el mercado del oro en este momento, porque viene subiendo, tiene que caer y las ballenas saben que todos están buscando ventas, entonces siguen aguantando el rompimiento alcista y sigue rompiendo hacia el alza. Así que tengan cuidado, esperen que hayan algunas, ¿sí? Zonas ya ¿no? fijas, ¿no? Donde ya haya roto algún bajo y esté seguro, a no ser que operen scalping de 1, 5, 15 minutos, y ahí sí podés operar una venta, una compra, una venta en ciertas zonas, ¿sí? Pero si haces intradía, ojo, ojo, porque te va a sacar muchas veces. Así que bueno, ahí estamos, vela de 1 minuto con presión del precio, estoy gritando, ¿no? Vela de 1 minuto con presión del precio, pero siempre generando nuevos altos. ¿Ven? Este es el último que está acá. No generó un nuevo alto, fue más bajo el anterior. Acá tiene una pequeña, fíjense acá, un pequeño canalcito dentro de una compresión del precio, que es esta zona de acá. Estos bajos que van hacia arriba pueden jugar en esta zona. Fíjense qué lindo para operar acá scalping con el oro, a mí me encanta. Acá tengo una zona muy bonita con convergencia con estas zonas que están acá, ¿sí? Y obviamente si te gusta el POC, ¿sí? Y marcas esta zona o esta, son las zonas interesantes. Miren acá, si les marco tienen un POC ahí y obviamente el puntito amarillo significa que es donde el precio está más interactuando, ¿ven? Bueno, ahí es una zona linda de, por ejemplo, como no hay en el pasado muchas zonas de altos y bajos, porque son altos nuevos y no hay otros, este POC sirve muchas veces para usarlo como soporte o resistencia, por ejemplo. Si querés usarlo, en mi caso te das cuenta que la mayor cantidad de velas está acá, entonces vos sabés que acá puede pasar ayudado de los últimos altos y esta zona también de ahí, que sea una linda resistencia, y si la rompe con fuerza, que sea una linda zona para buscar compras. Ojo que está este otro alto, ¿sí? Escucha. Bien.
Vamos a ir a Bitcoin, después podemos pasar a cualquier divisa, ¿sí? Estamos re temprano hoy, nos quedan 5 minutos para que comience la sesión de Nueva York. No puedo creer que estoy hace 30 minutos en vivo, la sesión de Londres solamente. Suelo arrancar sobre la hora de la sesión de Nueva York por mis operaciones, obviamente. Y muchas veces se me retrasan porque el scalping lo manejas, pero muchas veces se convierte en intradía y las dejo abiertas, ¿no? Mientras estamos haciendo el streaming, y estamos en otras plataformas en MT4 donde operamos también en real, ¿sí? Con otras cuentas, ¿sí? Vamos a meternos en Bitcoin. Sí. ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Qué pasa con Bitcoin? Vamos a ver velas de un día para que vean el maestro como viene, ¿no? Fíjense lo que es Bitcoin. Totalmente alcista, ¿no? ¿Te imaginás el que compró acá y tuvo que esperar todas estas cantidad de velas japonesas que son prácticamente... Fíjense, el que compró acá, viernes 12. Esto es el 20... Estamos bien ahí, ¿no? A ver, ¿se ve ahí? Y de octubre, casi un añito, fíjense lo que fue eso, ¿no? Aguantándola. Calculo que compraste acá, que compraste acá, que compraste acá, ¿no? Hiciste tu inversión y cuando estuvo acá dijiste, wow, las de acá abajo están en positivo, esta está en tabla, pero mirá todo lo que hice. Podés retirar y pagarte un poquito. Ahora, si vos sabés que Bitcoin se va al millón, mirá lo que va, tremendo. Tiene sus retrocesos, ojo al piojo, esto puede seguir cayendo. Fíjense esta zona que les marqué acá amarillita, todavía le queda. Ojalá que no caiga más, pero si cae es más barato, ¿sí? Imagínate que acá pasa lo mismo que pasó acá. El que compró acá arriba estará esperando, puede estar un año, 6 meses, pero en algún momento lo va a romper, ¿sí? Si van a invertir a largo plazo, Bitcoin y el oro es algo de refugio, ¿sí? Así que ahí está. Vamos a meternos dentro de las velitas diarias. Escucha Vilma. Velas de 1 hora. Bien, fíjense, las últimas velitas fueron alcistas, rompen el alto anterior y las últimas 4 o 5 horitas estuvo retrocediendo, pero está apoyando. Vamos a ajustar ahí un poquito. Fíjense que si les marco más o menos, ¿no? Este alto que está acá, este altito que está acá, más o menos ahí, está como apoyando. Vamos a ver si lo respeta o si se mete para seguir el canal que estamos viendo acá, ¿sí? Un canal que vos podés hacerlo de forma imaginaria, subjetiva, ¿no? Más o menos. Ahí va el amigo, ¿sí? Tenés 2 zonas importantes, o que venga a visitar esta zona porque sube y baja, ¿sí? O que se apoye con pulva, que ya lo hizo en esta zonita, pero tenés que ver un patrón, una mecha, no sé, una estrella de la madrugada, de la mañana, como le quieran llamar, con mechita acá abajo y alguna vela envolvente en azul y que empiece a romper el nuevo alto, estaría bárbaro también para ir en compra, ¿sí? Intradía. Bien, 15 minutos estamos en ventas. Así que en 15 minutos podés buscar ventas, pero ojo que está apoyándose en esta zona, ¿sí? Próxima zona a retestear es este POC, esta zonita que está ahí. Ojo que hay un alto acá también, pero bueno, si operás en 1 minuto, la distancia y el scalping es de pocos minutitos, ahí tenés zona para operar, ¿ven? Mirá qué lindo ahí en ventas, siguiendo los altos y bajos hacia la baja, ¿sí? Cada mundo en cada fractalidad es distinto, ¿sí? Acá si vemos en el pasado, yo les marco, por ejemplo, si me da por agarrar el lápiz y les marco esta zona y esta zona, es hermoso, eso es dinerito y está muy bueno que venga a visitar esa zona un ratito, ¿sí? Sabiendo que acá hay una zona de resistencia, pero que ya la está rompiendo. En el caso de que la tome de abajo, de arriba sería un soporte, pero es del pasado, ¿sí? Lo que marcamos recién. Así que bueno, ahí estamos, gente. Me voy al MT4. Vamos a ver si encontramos, vamos a ver las fuerzas de la moneda como siempre, a ver si sirve o no sirve buscar consolidaciones o tendencias, y vamos a poner el Pepe fundamental, vamos a poner el nono y obviamente vamos a ver cómo terminaron las operaciones de ayer, que quedó una abierta, hizo promedio y cerró, así que eso lo van a estar viendo en un ratito. Me tomo un mate y toda una garomba, me voy, ¿sabés a dónde me voy? Derechito, ¿sabés cómo me voy al MT4 a disfrutar un poquito lo que tiene que ver con buena música y con operaciones en vivo? Si querés aprender y no tenés idea, sumate a la escuelita del Planeta Pepe. Y bueno, esta es la idea, ¿sí? Que la pasen bellamente bien.
Me voy a hablar con el Angelito un ratito. Y voy a hablar más tranquilo. El Angelito segura. Hoy me dio una clase ayer a la noche el Angelito en la escuelita. Hice un nocturno de escuelita, gente. Interesante. Un nocturno, una escuelita familiar. Fue reunido con algunos que ya están, ¿no?, dando de baja porque no entienden. Muchas veces es complejo explicar a los que no comienzan, pero es lo mejor que hay, ¿sí? El que no sabe, ahí prendí y apagué la luz. El que no sabe y vos le enseñás de cero es el que más aprende, ¿sí? A lo que voy. El que sabe muchas veces tiene como le tenés que resetear la cabeza, es complicado, la materia gris ocupada con información que no es que esté mal, pero les cuesta aceptar el cambio, entonces tardan más y terminan mezclando lo de ellos con lo que vos le enseñás y ahí muchas veces se produce el error. Por eso está bueno aprender todo de cero muchas veces, sumar lo que sabes, respetarlo y ir generando tu maletín de herramientas, ¿sí? Como hacemos acá con los robots que voy creando y que cuando seamos varios Pepe lo van a estar usando. Ojalá que empiecen a pasar cuentitas de fondeo si les gusta, o generar, como ayer lo que les decía, duplicar una cuenta propia, chiquita o grande, sobre todo las chiquitas, que es la que la mayoría de los Pepes tienen, que lo vamos a estar hablando ahí en un pizarrón. Vamos a estar explicando alguna gestión, algunas cositas si hoy hacemos tiempo, ¿sí? Me voy al MT4 un ratito, si lo encuentro. Andaba medio mal el MT4, andaba rengo. Ayer hicimos un par de operaciones en la Libra Yen y en otro par que no me acuerdo cuál era, pero sé que terminando el vivo hizo un promedio, cerró el robot y ahí lo dejamos. Ahí les voy a mostrar un poquito algo que hizo el Pepe Fundamental versión 4 ayer, ¿sí? No, perdón, el nono. Ahora lo vamos a ver. Bien, me voy al MT4, tiene que estar a mano, ahí nos vamos a ver un poquito lo que tiene que ver las fuerzas de las monedas, vamos a chequear también alguna que otra divisa, si vale la pena meterte, si querés que veamos algún par y estás en vivo. Recuerden que no hago publicidad, yo arranco cuando termino de operar mis operaciones, sobre todo si es una operación de apendicitis, así que un chiste, gente. Después de operar, si estoy libre me mando, y si no puedo es porque estoy complicado con alguna operación, trato de cerrarlas o de dejarlas ahí armadito, algún esquema siempre. Así que bueno, ahí estamos. El MT4 ahí está abierto, ahí estaba. Mientras les hablaba, estaba viendo que se cargue, se cargó. Escuchá. ¿Se acuerdan de esta música? ¿Saben por qué hablo tan fuerte? Porque me está saliendo un solo auricular. No escucho nada. Si se escucha me avisan, si se escucha bien, por la duda, no sé si sale bien. Bien, tenemos, mirá acá, un indicador del planeta. Pepe me está diciendo que tenemos que hacer ventas en el dólar yen. Yo no me fiaría por el indicador del planeta Pepe. A ver, dólar yen, si lo tengo acá está. Dólar yen, mirá, fíjense acá el gap que me hizo ahí, No es gap, obviamente. Miren, ahí actualiza y se ajusta, miren, observen, ¿ven? Ahí está. Bien, vamos a ver el día de ayer, a ver qué pasó. Parate que voy a sacar acá. Si llegamos al día de ayer, tendría que tener las órdenes marcadas acá, ¿no? Bueno, no aparece nada. Recuerden que se sume y vea estas pelotitas, estas bombitas. Todo esto son indicadores del planeta Pepe que no vienen de la mano del robot que tenemos del nono, ¿sí? Yo los pongo para que ustedes los vean. Son indicadores creados por mí que muchas veces te sale un indicador y vos podés decir, mirá, hay volatilidad, mirá, ahí, y te avisa nada más, ¿sí? Miren acá, ¿ven? Esto fue, a ver si ponemos acá la flechita, esto fue lo que cerró ayer el robot, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos en este par? ¿Cuál era? No sé por qué nos metimos en la Libra Yen, me parece que busqué consolidaciones en el nono, el que está usando el nono que me avise, pero la idea es que seamos muchos Pepes para que todos se compartan las estrategias y que empiecen a utilizar las fuerzas y muchas cositas para ir haciendo profit entre ustedes, ¿sí? Bien, de esa es la única forma que van a aprender, ayudándose y con el ego bien abajo, gente. Vamos, que se puede, ustedes pueden, todo pueden, gente, Revisen los shorts, háganme caso, son del corazón que me salen. Obviamente que son historias contadas también por muchos, por gente que obviamente que tienen experiencia o que les ha pasado. No todo me pasa a mí, ¿no? Ni a ustedes, pero sí puede ser algo colateral o algo directo muchas veces. Influye en las operaciones, ¿bien? En estas operaciones, en comprar y vender, ¿bien? Bueno, gente, esto fue de la otra vez.
de la otra vez, dice el amigo, y cerró. Nos vamos al presente. Ya. Arriba están viendo un Pepe Mila con un... Esto no es Terminator, Ese es un abuelito con barba, no sé si lo alcanzan a ver. Lo que pasa es que lo hice más futurista. El anterior estaba medio, ¿no? Parecía de tirado una plaza. Pero este es más Terminator viejito, tiene barba abajo, no es hueso. Esto es una barba blanca, ¿viste? Y ahí está como acoplado con un robot, más o menos. Ese es el abuelo, el nono, ¿bien? Y después tenemos acá el nono también. Y acá en la Libra Yen tenemos este que aparece Pepe Mila. Y acá Pepe Mila en las 3 estrategias. Son un poquito más de estrategias que tiene. Dentro de este tenemos el cazador de ballenas, el Touch Me y el Piranha. Acá lo que quieran podemos sacar, ¿sí? Y está bueno cuando vean cuando operemos. Ahí actualicé. Cuando vean cuando operemos las noticias fundamentales, ¿sí? Que disparen, que agarre deslizamiento, spread, lo van a ver todo en vivo en cuentitas que utilizamos acá. No hay problema porque el lotaje es chiquito, así que van a ver los ejemplos. Lo mismo pasa en cuentas de mayor tamaño, ¿sí? Obviamente. Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver un poquito si está... alguna divisa interesante para operar. Es muy temprano, recién van 2 minutos de la sesión de Nueva York, recién comienza, así que voy a buscar agua, prepárense el mate y el café. Obviamente esto gracias a los que ven los videos en diferido. Esto no se comparte mucho porque somos muy poquitos. Ojalá algún día sean muchos más Pepe que lo compartan entre ustedes, que me den una mano con gente amiga de ustedes o gente que están en otros grupos y que quieren aprender, pasarla bien un rato. Recuerden que les conviene también a ustedes. Si somos más Pepe, comenzamos con todo, y ustedes con más experiencia obviamente van a ser los primeros que van a tener los productos del planeta Pepe para utilizarlos y ayudar a los demás. Objetivo, ¿sí? Quiero que vos, si yo te ayudo a vos, que vos ayudes al que está atrás tuyo. Nada más que eso, ¿sí? Y obviamente que lo agradezcamos compartiendo el grupo y canal. Y gracias a los Pepes que lo ven de tarde a esto, o en la semana, en algún momento, para que se sume alguna vista más. Pero recuerden que la publicidad acá, el algoritmo es medio complicado, ¿sí? Así que bueno, tenés que ser vende humo y acá no somos vende humo. Y es así, Así que bueno, si quieren ayudar, acá estamos. Vamos. Parte. Angelito. ¿Estás ahí, Angelito? No. Pepe, pará. Bájame la música un poquito, Pepe. Recién me levanto, me tuviste hasta las 4 de la mañana haciendo yoga. ¿Qué haces con los videos esos que pones ahí medio? Si soy yo el Angelito de Chico Trading, Pepe, bájame la música. Bájame a Charlie. Ahí está. Bien. Primero, ayer dijiste que ibas a hablar mucho más despacio. Me dijiste, voy a hablar más despacio. Y no me hiciste caso, Pepe. Yo sé que vos, si hablas despacio, te cansás. Si hablas rápido, estás normal. Cuando vos estás triste, hablas despacio. Cuando estás contento, hablas rápido. ¿No? Es medio raro eso, ¿no? Un Pepe raro sos, Pepe. Pero para los Pepe normales tendrías que hablar un poquito más despacio. ¿Sí? Igualmente, cambiando de tema, que tengan un gran día martes 9 de septiembre de 2025, que tengan muchos profits, y si no tienen profit, que tengan experiencias, que es lo que suma. Nunca abandonen la nave del planeta Pepe. Y ay, me olvidé, Pepe, ¿qué me pusiste en el tecito ayer a la noche? Porque mientras vos escuchabas frecuencias absolutas de las dimensiones del universo, está re loco el Pepe y bueno, me pusiste un tecito, algo me pusiste ahí, me planchaste, Pepe, así que capaz que hoy los acompaño un ratito. Vamos a ver, si querés puedo llamar al señor del universo para que les diga qué divisa puede romper alguna estructura importante, Bueno, por favor, poné rock and roll, habla más despacio, Pepito, y quiero que pongas de vuelta el robot, hacer backtesting mientras abrís alguna operación en real. En otra cuentita podés hacer un backtesting del Pepe Fundamental. Y quiero que dupliques una cuenta
no sé, de 200, de 100, de 500, ¿puede ser? Podemos hacerlo de ayer. Lo que ayer explicaba es que la mayoría de las personas que se meten a este mundo que no saben, nos depositan de golpe $10.000, $20.000, $50.000, $100.000. Sí, obviamente $50 para comprar una cuenta demo de fondeo, que te dan $10.000, ¿no? En demo, sabemos que es en demo. Pero el que quiere duplicar las cuentitas, que esa es la idea, este bot los puede ayudar mucho, o las técnicas del Planeta Pepe. Entonces, en vez de, si vas a gastar $200 en el mes, comprando dos cuentitas y las dos te ponen las reglas y a la cuarta operación pasaron 2 días, ya perdiste la cuenta de fondeo hablando, porque no lo invertís en el bot de Pepe Fundamental y la duplicás y después la triplicás y después sacás de ahí y te comprás otra cuentita. Pero es lo mismo con cuentas en real, que vos te pones las reglas, vos haces lo que vos querés. Obvio que no está mal utilizar esas cuentas donde, entre comillas, que sabemos que es mentira, no te prestan esa plata, sino que ellos tratan de que pierdas. Si vos perdés, ellos ganan, y si vos ganás, ellos pierden, ¿sí? Obviamente en algún momento algún trader de los 100, 1 o 2, que no sean los influencers, que son los que manejan las plataformas esas y engañan a los usuarios, ¿no? Vendiéndoles, sorteando o lo que sea cuenta para que quemen y no paren de quemar cuentas. Tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Tienen que aprender y cuidar dónde se meten, ¿sí? Porque acá la idea es sacarle la plata al Pepe, a la persona común. A esa gente no les importa nada, ¿sí? En algún momento el karma les cae igualmente. Pero bueno, lo que importa, ¿sí? Y multiplicado por 2 siempre, es el doble el peso de... Pero lo que importa acá es que ustedes traten de... hacer dinerillos, ¿de qué forma? De forma inteligente, o ayudado con el Planeta Pepe. Lo importante es eso, y lo importante es que tomen experiencia y que sepan siempre la realidad de las cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos dentro de... otra cosa que podemos hacer también, que está buena, no me gusta mucho, pero lo haría para ver, duplicar alguna cuentita chiquita y con eso sacar y poner en una cuentita de fondeo y ver cómo se pasan o cómo te la traban, obviamente con las reglas de cada, ¿no? De cada broker, si se le puede llamar broker, ¿no? Esas plataformas, pero en el caso de que te metas en esas plataformas, ver si sirve, porque muchas veces no está mal tampoco si vos te metes y le sacás provecho y te dejan retirar y no con letra chiquita, no te ponen ninguna excusa con el tiempo, porque vos sabés que de eso no vas a vivir toda la vida, ¿no? Vos sabés que eso te aguanta un mes o 2 que retiraste y ya te meten algo, o no, para no retirar más. Entonces tengan cuidado con eso, porque ahora está de moda que todos operan en esas cuentas y te muestren, estamos en vivo operando en cuenta en real, están en demo operando en esas cuentas que son de mentira, pusieron 50 o $100 y te dan 20.000 en demo, ¿sí? Operen en real con ese dinero y ahí es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, así que bueno, gente, tienen que ser inteligentes ustedes. Lo que les está haciendo pasar esto a ustedes es perder el tiempo. Ustedes no pueden perder más tiempo, gente. Ustedes no pueden perder más tiempo con esas mentiras. Ustedes tienen que ir a la realidad. La realidad no es esa. Esa es meterte a un casino para que te saquen la plata. El casino siempre gana, ¿sí? Sean inteligentes, ¿sí? Búsquenle la vuelta, pero no con esa gente o con esos influencers que te llevan a perder el dinero. Los que ganan son ellos nada más. Y alguno que otro que lo publican para que vos digas, mira, Pepito lo logró. Pero los otros 500 no te ponen los 500 que perdieron $100 cada uno. Te ponen el que puso 100 y ganó. ¿Me entienden? Uno solo, 2, 3. ¿Sí? No los miles que pierden. Y ellos ganan de esos miles. ¿Sí? ¿Me entienden? Sean inteligentes, si no van a estar toda la vida así, nunca van a ser rentables, gente. La realidad es esa, ¿sí? Pero bueno, me recalienta. Y acá han pasado varios garcas, ¿sí? Así que tengan cuidado. Y lamentablemente ahora viven de eso, así que tengan cuidado, ¿sí? A la larga los lleva a ser tránfugas, chantas, garcas, ¿sí? Así que bueno, vamos con lo nuestro. Pepe, ¿el Angelito está ahí, Angelito, o no? Pepe, tómate una pastilla de River, una pastilla tranquilizante. Ya sabemos eso, Pepe. Lo que pasa es que los pepitos no se dan cuenta, pero tranqui, que hagan lo que quieran los pepitos. Ya son grandes, ¿o no? Que estén 10 años más y cuando se den cuenta ya el planeta no está más. Déjalos, ¿sí?
Yankee. Escucha, para vos. Y al costado, ¿cómo se llama este grupo, Angelito? Me quería tomar un mate, lo que pasa es que me apasiona esto y veo como muchas veces la gente no se da cuenta. Hay algunos que se van, vuelven al año. Vos te pensás que no pasaron por cuentas así y terminan siendo que desilusionados porque no llegan. Una vez la pasaron, 2 veces la pasaron, pero perdieron más de lo que pasaron. Ahora, si la pasás y aprovechás lo poco que o mucho que te den, agarralo y salí de ahí maravilla y depositarlo en cuentas en real y trata de gestionarlo con algún bot o con vos mismo, aprendiendo desde el planeta o de donde sea. Pero ojo, gente ahí, ¿sí? Sean inteligentes, retiren, chau, me voy. Ahí, ¿sí? Bien. Ah, lo que siente. Y por amor, yo sigo y sigo, aunque me cueste. ¿Cómo se llama este grupo, por favor? Y al costado del camino. Ven, ángeles caídos. Bueno, acá tenemos. Vamos a actualizar acá un poquito. Hay una fiesta. Algo se actualizó ahí, ¿no? A ver, acá el temor que tengo de las plantillas, de lo que estoy viendo acá, porque esto es el pasado, ¿sí? Es ver las fuerzas de las divisas, pero que no esté reflejándola realmente. Así que hay que tener cuidado con eso también, porque muchas veces tenés que ver si te está tomando todo el historial de las velas, porque esto es reflejo del historial que vos tenés en tu MT4 o MT5 abierto, ¿sí? Por lo que veo acá, vamos a ver, ahora vamos a checar. El neozelandés está fuerte, la libra está débil, el australiano está fuerte. No me gustan estos dibujos así porque eso significa que no está tomando bien el historial. A ver, en 5 minutos. Y que venga Miguel Mateo. De tira. Muy bien, ahí estamos. Hola, ¿cómo le va, compañero? Muy buenos días. Espero que estés bien, ¿eh? No sé si salen. A ver, voy a poner subite a la nave. Subite a la nave. Acá alcanzo a ver. A ver si puedo compartir ahí. Bueno, ahí lo voy leyendo. Muy buenos días, ¿cómo está, señor? Hola, Pepito Gatillo, ¿cómo le va? Espero que esté bien. Muy buenos días, pasito a pasito no perder. ¿Estás operando? ¿Estás trabajando? ¿Qué es de tu vida? Espero que andes bien, ¿eh? ¿Cómo le va, señora Gabriela? Espero que estés bien. Aguante, vos sos de Córdoba, ¿o no? Vos sos cordobesa, ¿o no? Aguante Córdoba, carajo. Muchos ovnis por ahí. Tendríamos que hacer una charla de ovnis entre los pepes que se suman, ¿eh? ¿Cómo andás? Espero que bien, ¿eh? Sí, están buenos los shorts. Sí, viste que están buenos, ¿viste? Algunos de ustedes, algunos de esos shorts, algunos de los poquitos que están acá, somos 50 nada más. ¿Por qué somos 50? Porque no hay cuenta, no llegamos a medio, Pepe, pero estamos acá, así en vivo siempre. El algoritmo no colabora mucho por la música que ponemos nacional y porque obviamente no vendemos nada acá, ¿sí? Pero igualmente ustedes háganme caso, compartan el grupo. Cuando esto reviente, ustedes van a ser los primeros en sacar ventaja al mercado, no a los pepes, ¿sí? Bien. Así que bueno, aguante Córdoba, me pone acá. Ah, es de Córdoba, qué grande, viste, yo sabía. Es de... párate, a ver, ¿de dónde es? Pero, ¿cómo es el nombre? Yo tengo un amigo, un amigo del primario, éramos del primario y él había ido a vivir a la ciudad donde yo vivía antes. Él era de Laguna, pero, ¿cómo es el nombre? No, Laguna es el apellido, pará. No me acuerdo el nombre. Ahí al borde entre la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa y Córdoba, por ahí estaba el loco. ¿Cómo era que se llama?
No me acuerdo, pero bueno, y después está la zona más linda, donde allá están el cerro Uritorco y debe haber un par de cerros más, no sé cómo es, pero me gustaría ir ahí, que venga la neblina y ver alguna luz, ¿no? Dicen que no son buenos, mirá vos, algunos, otros dicen que son buenos, otros dicen que están hace toda la vida, y no, los amigos, ¿sí? Los ovnis, decía, los extraterrestres o intraterrestres, andás a ver, ¿no? O de otra dimensión, andás a ver. Este mes operando. Muy bien, Pepe, eso tenés que hacer. Vamos, arranque. Acordate, Pepe, que muchas veces te va a ir mal, muchas veces te va a ir bien, pero cuando estás compartiendo algo con otros, si son buena gente, eso hace que te levante el ánimo muchas veces cuando te va mal, ¿viste? Así que, ¿por qué te va mal? Que muchas veces o quemás una cuenta. Lo que sí, si quemás una cuenta, Pepe, o te va mal una cuenta, vos sabés que las cuentas, por más que para vos es mucho, no son las cuentas esas de $100.000, o no, ahí sí tendrías que, ¿no? Te agarra la cabeza, pero una cuenta chiquita vos sabés que la recuperás después, así que en el caso que hayas quemado alguna vez. Acá lo que importa es que a ustedes les vaya bien y que aprendan. Vamos a buscar pares, si hay alguno y quiere que tiremos la ruleta, la tiramos, y si no, dígame qué par y vemos cómo estratégicamente nos metemos con el nono o con el Pepe fundamental. Si les parece, díganme un par que esté más o menos movido, que no esté ahí quieto, y lo analizamos juntos y nos metemos en vivo una cuenta en real, obviamente. Así que bueno, poné la música de Planeta Pepe. Soy de Altagracia. Ah, mirá, Altagracia, mirá vos. Dale, a ver, vamos a poner. A ver cuál del planeta. Tengo varios del planeta. Hay uno que habla en gallego y me hace mal la voz, pero ahí lo pongo, mirá este. Breakout. Este es del planeta también, pero no me gusta mucho la voz que le puse. Habla de del oro en el planeta Pepe. Listo, el plan ya está. Y el gráfico canta como si fuera trap. Bueno, voy a poner los bots. ¿Por qué estoy tardando un poquito? Porque faltan 10 minutos para las 9:30. A partir de esa hora me gusta arrancar en la sesión de Nueva York. Obviamente en mi cuenta personal, si arranqué una horita y media antes en la sesión de Londres, antes que arranque la sesión de Nueva York, sigo, no, está abierto. Pero si tenés que elegir, está bueno 9:30, porque a las 9 muchas veces lo que analizás que viene la sesión de Londres se da la vuelta a los 20-30 minutitos y te saca por el stop. Pruébenlo, lo que les digo, ¿eh? Obviamente igual nos metemos acá porque en el caso de que sale negativo algo, le buscamos la vuelta con el bot o con alguna gestión, ¿sí? Acá, fíjense que todas las operaciones que operamos hasta ahora, muchas fueron en vivo cerradas, positivas, y otras fueron cerradas al tiempito, con el bot en positivo también por suerte, ¿no? Y por el análisis de las zonas que va llegando, va cerrando promedios y muchas veces metemos mano también acá, ¿no? De forma manual, digo. Bien, gente, me voy a ver si puedo encontrar algún par que estoy dando vuelta acá para que sean 9:30. Quedan, ¿cuánto quedan? 11 minutos, ¿viste? Arranqué temprano y ya me estoy aburriendo, dice el amigo. Vamos a poner los robots. Si alguno de ustedes quiere que ahora rápido, alguna divisa, algún par, me dicen ahora, yo no tengo problema, que sean obviamente los pares, ¿no? Los mayores, ¿sí? El dólar, acá están, los 8 principales, no hay problema, nos metemos. Y si no, lo que quieran, acá no hay chuchos, ¿sí? Hay que ver el spread nada más. Y bueno, eso, ¿sí? Tenemos el australiano fuerte por ahora, el dólar débil. A ver, AUD USD. Podemos meternos de forma manual también y gestionarlo con el robot. Acá vamos a poner USD, pero USD. A ver acá el australiano, si esto va hacia arriba. Sí, va hacia arriba, ojo, porque eso es lo que les digo, ¿ven? Vamos a actualizar acá, este gap no existe, ahora cuando actualice van a ver que hay un error de gráfica, ¿ven? A ver si ahí está, ¿ven? Ahí se completó. Es porque, bueno, ya les expliqué anteriormente, ¿sí? Porque muchas veces uso la información para hacer algunas cositas y eso hay que averiguar porque me aparecen esos huecos, ¿sí? Actualizando se rellenan. No habría que actualizar, ¿no?
Miren, si voy a M5 también va a pasar algo así, ¿ven? Acá, eso no está bien. Actualizo, botón derecho, actualizar y ahí ahora aparece la información, ¿ven? Sí, eso no... Pero bueno, por ahora lo estoy viendo, ¿sí? Medio rap esto, ¿no? Vamos a poner ahí, a ver, escucha. ¿Qué querés que te diga? Acá me voy al australiano, ¿eh? Si marco, mirá, el canal y el australiano está fuerte, miren esto. ¿Sí? Vamos a buscar rapidito acá. Vamos a poner el robot, este robot que con órdenes pendientes. Elijan, ¿qué pondrían? ¿Buy y Shell Limit o Buy y Shell Stop? Rápido, ¿eh? Si hay alguno me dice ahora, vamos. Vamos. A ver, 0022. Acá le voy a poner activar, permitir. A ver, ¿cada cuánto? A ver la distancia acá. 3 me parece mucho. Bueno, ahí está. A ver si abre. Ahí lo puse. Tendría que abrir órdenes. Ahí está, ahí va a abrir órdenes. Bueno, ahí sería ventas. Parate que le voy a cambiar la información. Yo quiero que sea al revés, ¿ok? Que sea al revés, ¿me entienden? No que si rompe hacia abajo siga la venta, sino que si va hacia abajo haga una compra, un limit quiero. Entonces le voy a cambiar la información antes que me toque rapidito, amigo, porque va a tocar ahí, que no me pase como ayer, vamos a ponerle ahí. A ver, ahora tendría que ser al ver esto. A ver ahí, vamos a ver. Elimino esa y elimino esta. Quiero ir a favor del australiano. Parate que elimino esta y va a abrir órdenes pendientes. Ahí está, ¿ven? Ahí lo abrió al revés, ¿ven? ¿Sí? Bien, ahí lo dejamos. Voy a borrar los puntitos estos que están ahí con el borrador caché de Pepe Mila. Piki, ahí está. Vamos a ver si mantiene, ahí vamos a ir cambiando la idea, porque no quiere decir que yo quiera buy limit. Si veo que va fuerte hacia abajo o hace una estructura y no me tocó la orden, que se va a ir ajustando a medida que se mueve el precio por la volatilidad, no va a estar siempre ahí. Si quiero inclusive poder ir jugando, vamos a hacer lo que sea en segundos esto. Cada 30 segundos, espérate, a ver, vamos a poner opción 1, expiración cada 30 segundos, ¿sí? Cada 30 segundos va a ir modificándose, o cada 1 segundo si quiero, pero para que vean ustedes, ¿sí? La distancia me parece que está muy alejado, pero bueno, en 30 segundos, miren, conté hasta 30 y fíjense lo que hace. Acá estamos eligiendo la opción de cazador de ballenas, este que está acá, ¿sí? Mezclado, perdón, el Touch Me, ¿sí? Mezclado con algo del cazador de ballenas. El que no sabe ya lo va a saber usar. Mientras me vengo, esperen que pasen los 30 segundos, ahí está, ¿ven? Ahí se generó una nueva, ¿ven? Si el precio bajo subió mucho, la distancia es la misma siempre, entonces se alejan las órdenes. La idea es que no las toque por tocar, sino que las toque con sentido. Bueno, acá, a ver, el nono. Si hay algún Pepe y quiere que busquemos algo, me avisa, ¿eh? Acá me ponen, soy de Altagracia, buy limit en el dólar CAD. Bueno, buy limit en el dólar CAD. Dale, te voy a hacer caso. A ver. Out dólar. Este me gusta para poner. Vamos a duplicar esta. Párate, a ver. Permiso, voy a estornudar, Párate que. Ajá. Bueno, le voy a hacer caso a la compañera. Vos eras Pepa Musica o no, Pepa Music eras vos o no. Lo que voy a hacer, voy a buscar el dólar CAD en el nono y le vamos a poner una oscilación, ¿sí? Va a ser parecido a una orden limit, ¿sí? Acá, dólar CAD. Vamos a ver primero cómo está el dólar. Ojo, lo vamos a operar en 1 minuto. No esperen a hacer 100 pips, ¿sí? Para ver, si operamos en intradía, sí lo dejo un par de horas o un día o 2 o lo que sea para llegar. Pero el dólar CAD no corre lo mismo que la libra yen. Así que bueno, el dólar está fuerte, el CAD está débil. Podemos ir a favor del dólar en compras. Entonces estaría bueno ir con stops acá. O limit si vemos que retrocede un poquito. Vamos a ver, dólar CAD. Voy a poner ya el dólar CAD. Ven que va hacia arriba ahí, Vamos a poner, déjenme marcar acá la zonita. No sé si no me abrió una orden. A ver acá, AudCAD. No, no la abrió. La está jugando ahí un poquito. Está muy alejado el precio. Ahí está, ahí está. A ver si la toca.
Eso quiero ver, que la toque ahí y bueno, y justo llega a una zona de soporte y que la veamos allá arriba. Eso estaría bárbaro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y si no, le cambiamos la información al revés, que sean stop, ¿sí? Vamos a ver con la distancia. Volatilidad le agregué a este robot también para que tome si hay cierta volatilidad, no mucha, porque si no, no abre ninguna, a ver acá. Bueno, vamos a ver, capaz que agarra venta si le agarra un oscilador acá, vamos a ver. Falso, 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 verdadero, ahí estamos. Ahí está, este está prendido, vamos a 1 minuto, por las dudas. Ojo que acá me va a abrir una... Seguro me abre una venta acá, ojo, hay que tener cuidado, Ahí está, este está puesto, este no hizo nada. Parate que lo voy a hacer que aguante un poquito más. Quiero que toque algo, vamos a ver. Igual es muy... A ver ahí. Medio cerquita va a estar ahí. 30 segundos. Las próximas vamos a borrar las caché. Ahí está más pegadito, ¿sí? A propósito lo hago para que abra una orden. Quiero que ustedes vean cómo quemamos una cuenta en vivo de verdad, ¿sí? No va a quemar con este lotaje, pero por eso es la idea que aprendan a utilizar estos robots, ¿sí? Cuando sean varios Pepe, lo reitero porque va a ser así. Este bot y este bot dentro del nono tienen más de casi, no sé, más de 15 estrategias, ¿sí? Sin contar los distintos tipos de gestiones, ¿bien? Y en este es para operar noticias fundamentales y a la vez aprovechar las gestiones y las estrategias que están dentro, que es otra forma de operar también, ¿sí? Así que tienen todo acá, acompañado con Pepe Mil, acompañado en el planeta Pepe en vivo, buscando pares, buscando para meterse a operar en sus MT4 tiene que ser. Para eso los bots están creados para MT4, no para MT5. Me gusta usar MT4, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, Buy Limit me pone. Era Buy Limit en el activo que vos estabas preguntando. Ah, sí, yo sabía, Pepe Music eras, qué grande. Bueno, dale, en el que sea. A ver acá, pero no hay chucho, Fíjate que acá puse el dólar CAD. ¿Qué es el? No me digas que esto es el... No, miren lo que es el spread, gente. ¿Esto es el spread? No, a ver. Parate, a ver, déjame ver. Si este es el spread, olvídate, ya saco el robot este, Déjenme borrar. A ver. A ver. Déjenme ver si tengo puesto lo que es el ASC y el BID acá. Sí, la tengo. Ah, está bien. Me había asustado. Ustedes veían una línea media violeta arriba. Yo digo, si ese es el spread, salí de ahí maravilla. ¿Sí? Estamos en velas de 1 minuto para que vean. Ojo con estos robots, porque si vos pasás a 5 y en 5 se cumplen los parámetros, te tira la compra o la venta, y te tenés que quedar en esa temporalidad, ¿bien? O cambias a otra, pero el robot va a trabajar en la temporalidad que esté puesto la gráfica, ¿sí? Ojo ahí, ¿bien? Vamos a poner un poquito de rock and roll. Escucha. Soda, con un poquito de dance. Ahí tenemos. Bueno, vamos a ampliar acá al amigo. A ver, ahí Piggy. Se me trabó la katanga acá. Se trabó la katanga. Me hice con muchas cejas ahí, me parece. Ay, ¿qué pasa ahí este lo utilizo mucho. Esto es este y este son algo de lo que es el caballito de batalla. Que ahí están todas las técnicas del. Todas no, porque no todo me sale para programar. La cabeza no me da para todo, pero ahí están muchas cositas en el caballito que lo suelo utilizar para el oro. Ahí saco bastante provechito y muchas veces me hace rezongar también, obviamente, ¿no? Para cualquier divisa, para el DAX también. Es para lo que vos te acostumbres a operar, ¿sí? Bueno, estamos tranqui acá, vamos a ver qué pasa. Este bot está puesto, este bot está puesto. Y nos vamos a buscar alguna que me guste a mí. El dólar CAD también está puesto ahí, vamos a ver. CAD está débil, dólar está fuerte. Ojo al piojo porque se puede dar vuelta. Esto recién comienza 9:31, recién ahora estaríamos buscando alguna operación. Podés buscarla a las 9, a las 8, ¿sí?
Escuchá. Mismas cosas. Qué lindo tema, ¿no? ¿Nunca les pasó que escuchan algún tema y les hace recordar algo del pasado como un déjà vu? Hoy se viene un short, gente. El que escuche esto que estoy diciendo, díganme si se sienten identificados, si conocen a alguien que le pasa eso. Interesante, ¿eh? Escucha. Mil veces las cosas. Bueno, acá veo que no se actualiza esto, ¿sí? Acá tenemos de fondo esto que ven acá, puros colores. Y che, eso qué difícil que no, gente. Estas son medias móviles del pasado. Es todo pasado. El pasado pisado. Sirve para ser pisado por el precio y ver si hacer una compra o una venta por las zonas que va llegando. Pero nada más que eso, ¿sí? Así que bueno, acá estamos viendo si abre o no abre órdenes. Ahí, ¿qué hizo ahí? ¿Qué me abrió? Una compra, miren, me abrió ahí el amigo, ¿ven? Ahí me abrió una compra y en el dólar yen estaba prendido el amigo. Cuando prendí acá no me di cuenta que estaba buscando justo para ver algo ahí. Bueno, acá también me abrió una compra. Ojo al piojo acá. Vamos a ir a velas de un minuto. A ver qué pasa. Voy a borrar la información esta. Y tenemos dos pares, así que voy a pagar el del medio, lamentablemente el dólar CAD, porque si me abre otra ahí me quedo con 3 abiertas y no voy a saber ni cómo hablar. Decía el amigo, podemos abrir 3 pares, pero bueno, no vas a hacer lo mismo, porque esto, si sigue abierto, el bot lo sigue gestionando, ¿me entienden? O le meto mano yo después, pero sí, ustedes vean el que les conviene, ¿bien? Y acá encima está, mira, abrió el muchachito sin que le dé el permiso. Me abrió una compra sobre una zona que es resistente porque viene con una media con volumen, que es este puntito rojo. Esto se va a retroceder, ojalá que no. Ojalá que antes llegue a este número redondo y vemos de ir cerrando ahí, ¿sí? Por más que sea poco, lo importante es que se den cuenta. Si son velas de una hora, quizás hay sí cierta distancia interesante. Pero si no, ojo ahí, Bien. Y vamos a ver si genera acá un piso y se va para arriba, o si va para abajo, veremos qué hace. Lo voy a achicar un poquito ahí a la... ¡Uy! ¿Qué hay acá? Un espacio. ¿Qué es esto? Miren lo que es esto. Eso no es un gap, Vamos a actualizar ahí. Ahora se va a ajustar, bien. Bueno, estamos en caída con este par. Vamos a ver, la idea era agarrar Limit. Quería probar con este bot Limit, obviamente con una distancia más grande, ¿no? Pero si estamos en vivo, está 3 horas y no agarró ninguna. En el oro sí, pero tenés que saber gestionar cuando se va en contra, ¿bien? Vamos a ajustar. Lo voy a traer para acá. Pic, ahí está. Así están las dos pegaditas. Vemos qué pasa. Miren, acá ya me puso un break-even, ¿lo ven? Yo no puse nada, Seguramente con ejemplos chiquitos. Ojalá que no lo toque. Y si lo toca mejor, así vemos cómo hacemos para gestionar y quiero poner algún par, como me decían ahí recién el dólar CAD, ¿sí? Que no lo elegí, lo abrió solito mientras estábamos buscando. Ojalá que no lo toque, pero mira, ahí va. Justo llega a una zona de resistencia. Ahí me puso un break-even muy chiquitito. Lo ven ahí, esa línea magenta. No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Yo no puse nada. Es el bot. Obviamente, seguramente una configuración muy chiquitita, muy pegadito todo. Por lo de ayer, ¿sí? Para que cierre. A ver ahí. Escucha esto mientras. Escucha. Sí, soy Pepa Music. Libra, dólar, podés meterte al mercado, por favor. Leí además, ¿viste? Libra, dólar, ¿qué querés que haga? Y podés verlo, decime en qué temporalidad o arranco de diario si querés. Así que bueno, ahí miren.
Ahí me cerró, seguramente ahora se va para arriba 2 kilómetros, pasa así, no importa, no se pierde nada, lo dejamos, vemos con este, a ver qué pasa en un ratito, y voy a ir al dólar CAD, lo voy a volver a activar, al dólar CAD, ahora sí, lo activo, que era el que quería, que me pidieron ahí, la hinchada decía, ¿no? Y este no me interesa ahora, por más que se vaya para arriba, lo voy a apagar y voy a analizar libra dólar, ¿sí? Ya que estamos, si la encuentro, acá está. ¡Opa! Mirá el gap que encuentro acá también, Vamos a ir a velas de 1 hora, por supuesto. Primero voy a borrar acá, actualizar, perdón. Siempre se mira más o menos el macro, así, ¿no? La tendencia es alcista, pero si vos vas a operar en un minuto, fíjate que las últimas velas de 1 hora vienen bajistas. Entonces, sí, seguí la tendencia, pero para que rompa acá o que forme un fractal acá abajo, que hoy día, bueno, llegó a una zona, por ejemplo, acá que está llegando, ¿no? Vamos a ver 15. Y mirá, no está mal para compras, pero esperá que caiga un poquito más o ponerle órdenes pendientes. Está en un número redondo, justo coincide con U, Ahí, número redondo, un alto, y acá puede ser interesante un fractal, ¿sí? Si marcas un Fibonacci debes tener el 28 o el 38, perdón, ahí pegadito, a ver si lo tenemos por ahí. Y anda. Decime en qué temporada, porque se te va el tiempo, Sí, el 38 clavado, loco. Está lindo para compras. Metería una más por acá y una más por acá. Más no. Ya lo tocó con la mechita igual. ¿Ven? Se amplió ahí un poquito. Ahora te vamos a ajustar hasta la mecha esto. Si tomamos esta zona. Eso no es. Opa, ¿qué toquea, Desde la mechita. No, le faltó. Si agarras la mecha, bueno, igual son zonas, ¿no? Tampoco tan perfecto, pero el número Fibonacci es perfecto, ¿sí? El 38 está por acá, ¿sí? Vamos a actualizar velas de 15. Ven que falta un pedazo, Ahí está el 38, mírenlo, ¿ven? En velas de 15. Interesante, entre el 38 y el número redondo que está acá, buscar compras, a favor de la tendencia mayor. Recién comienzan los 30 minutos de la vela de las 9. Así que estaríamos en la segunda vela de 30 minutos, la última vela de las 9 de la mañana. De 30 minutos, Ahí está. Hay que ver fractales ahí. Así que bueno, ahí estamos. Acá pusimos el bot. Vamos a ver si abre o no una orden. Está prendido. Este estaba en negativo. Está en negativo. Vamos a ver si sube. Si no sube, si cae, abrirá órdenes, obviamente. Si sube también. Tiene bola de nieve, también le puse. Pero no sé si lo vamos a ver todo en vivo esto. Está bueno que se ponga en rojo. Ahí viene en rojo. Un ratito nada más, ¿no? Ahí actualizamos de vuelta. Falta información ahí. Vemos. Así que bueno, ahí está, el precio viene cayendo en la libra dólar en las últimas 2-3 horitas, pero justo estamos sesión de Nueva York, pasaron los 30-40 minutitos de las 9 de la mañana y quizás viene en un ratito a buscar el último alto que generó en 1 hora, no lo sé, ven acá si vamos a 30 minutos, ven este alto que está acá, ¿lo ven ahí la pelotita blanca? ¿Sí? La tendencia es alcista. Rompió este alto y generó este nuevo alto. Está en un retroceso, estás comprando barato. Ahora no sabemos dónde va a parar. Puede parar acá, puede parar acá. ¿Sí? Podés seguir la venta en un minuto también. Eso depende, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, te digo, comprar, vender, comprar. Todo va actualizándose. Tenés que estar atento a eso, ¿sí? Vamos. Escucha. Esto es para vos. Angelito, ¿qué estás haciendo, Angelito? ¿No estás con nosotros? Léeme el horóscopo. Soy del signo... A ver, adivinen de qué signo soy. El signo... Soy del signo chino. Del chino, a ver. Tremendo lo que me tocó en el chino, no lo puedo creer. ¿Creen en eso? No. Yo más o menos, mucho no, pero lo lees muchas veces y está. Hay veces que no lo leo porque, viste cómo es tu cabeza, ¿no? Vos lo lees y después, ¿no? Uy, mirá, ya vos te amargas, decís, vas a tener un día feo hoy, no salgas afuera, ¿no? Y ya estás amargado, ¿viste? Ya no salís, vos mismo lo generás, vos generás la realidad, y entonces vos generás que sea un día como dice el horóscopo.
tengan cuidado también con eso. Sería un vende humo de los horóscopos, como los que hay acá en el trade. Bien. Vamos, Pepes, súbanse a la nave con B largas, ¿no? Vamos. Voy a buscar agua mientras. Y bueno, ojalá que abra el dólar. Podemos meter alguna manual, no estaría mal tampoco. Pero como tenemos esta en negativo, hay que esperar que esta pase a positivo, que cierre. Vamos a ver también cómo estaba el CAD. ¿Cuál era el que habíamos puesto hace un ratito? El dólar CAD era, ¿no? A ver qué hubiera pasado mientras. Esta está prendida. Este está apagado. Vamos a poner el. A ver, dólar CAD acá. Para ver, dólar yen era, ¿no? ¿Dólar yen puede ser o dólar CAD? No, dólar yen. Era dólar yen. A ver, vamos a ver. Actualizar. Un minuto. Bueno, miren, hubiéramos sacado algo. Hubiera llegado al numerito redondo, ¿ven? El break-even lo puso enseguida. Por algo de ayer seguramente que lo hemos preparado después de que estaba en positivo y queríamos que cierre el streaming en vivo. Hay que revisar lo que hicimos ayer. Revisen lo de ayer, ¿sí? En el par. Así que bueno, ahí estamos. El dólar CAD está ahí en un minuto. Está puesto el amigo con una opción. A ver qué opción tenemos puesta acá. La opción número 3. Vamos a esperar un poquito si este pasa positivo. Ahí está, ahí. Bueno, vamos a ver si rompe hacia arriba. Si viene hasta acá, bienvenido, lo dejaremos. Y dólar yen. Dólar yen, quiero meter otra más. Si no, nos metemos de forma manual. ¿Qué les parece a ustedes? Y abro el bot para que, una vez que está abierta la orden, la gestione. ¿Me entienden? Y yo me voy a jugar a la Play. Qué grande esto, Escucha, escucha. Escucha, qué lindo, pero por favor. Bien, Angelito, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando, Angelito? Estamos en vivo en este momento. La idea es estar todos los días que podamos. Ojalá sea todos los días. No importa que nos acompañe uno, medio Pepe, un diente de un Pepe, un diente de ajo, decía el amigo, 5 Pepe, 10 Pepe. Lo importante es que esto se vaya sumando. Los videos van a seguir así. No nos van a destruir, decía el amigo. Seguimos firmes junto al pueblo con nuevos shorts y con buenas cositas. En algún momento algún inteligente, acuérdense lo que le digo, alguna plataforma inteligente va a decir, che, esto está muy bueno. Lo llevamos al amigo para que obviamente opere en nuestra plataforma y operaré en esa plataforma, ¿sí? También una buena idea. Si conocen plataformas me avisan. Estoy por charlar con una muy interesante en un par de semanitas y la vamos a empezar a usar en vivo seguramente. Vamos a ver cómo está. Si es mala, si es buena, es buena. Es muy conocida la plataforma. Está recontra regulada, que es lo más importante. Regulada. Y no en las Islas Caimán, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver ahí, ¿sí? Las cosas claras y buenas están siempre, ¿no? Muchas veces ayudan a la confianza de los Pepe que ya vienen, que los vienen cascoteando, ¿no? ¿Saben lo que es cascotear? ¿Sí? Sigan con la ilusión, gente, ustedes, y nunca van a ser rentables. Obviamente tenés que pensar que vos lo vas a lograr, porque lo vas a lograr, pero tampoco, ¿sí? Siguiendo a vendehumos, ¿sí? Tienen que tener cuidado, gente. Confíen en Pepe Mila, ¿sí? Esos vendehumos es para ellos todo. Qué rico mate, che. Bueno. A ver, tenemos. Bueno, retroceso. Esta estaba en negativo.
sigue, bueno, ahí levantó, puede hacer un hombro, cabeza, hombro y ojalá se vaya para arriba. Estaría haciendo el segundo hombrito acá, o el rompimiento hacia la baja. Hay un vacío hermoso acá que no pare de caer. Y bueno, el bot abrió la orden ahí y lo pusimos a propósito para que la abra ahí. La idea es que tome una orden, ¿sí? Para que Pepe Mila, con esas cejas tan finitas que tiene ahí, ¿sí? Habría que depilarlo, ¿no? Al amigo ahí, mira lo que es. Lo veo de cerca, parecen dos ojos. No salió bien ahí, pero bueno, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Que se vaya ajustando el amigo. Le voy a hacer más finita la ceja, ¿sí? Y las pestañas se sacaba una y te pincha. Se saca una y te pincha, Pepe Mila. Y ojo, mirá que me saca una pestaña y te pincho, Y el otro dice, yo te a cadenazos. Te agarro la ceja y me saco una pestaña y te doy a cadenazo. Tremendo, ¿no? Bien, chiste, qué chiste, ¿no? Ay, por favor, Pepe, no podía hacer esos chistes, son de secundario, Pepe. Ay, Pepito, ay. ¿Por qué no te pones a buscar alguna divisa fuerte o alguna débil y pones el nono que está desesperado por entrar? ¿Sí? El dólar CAD está puesto, pero no está abriendo nada. ¿Por qué no le achicas los parámetros para que abra algo? Pepe, por favor. Angelito, vos sos del psicotrading puro y ñato, es decir, puro y nato de la naturaleza del trading. ¿Cómo me va a decir que lo ponga para que abra sí o sí? Si acá lo puse para que abre sí o sí, mira cómo estamos ahí, esperando. Hay que analizar, hay que ver si no lo abre, lo abrirá en un punto mejor o no. Calculo acá, ¿ven? Si vamos a vela de 5, bueno, hay que ver ahí si abre, me voy a ir en un minuto. Y tenemos el dólar CAD porque dijeron dólar CAD, ahí está el dólar CAD. Y voy a buscar otro más para que abra, me gusta tener dos pares abiertos, pero elegirlo, no que me lo abra por error como recién, ¿sí? Que no perdimos nada tampoco, pero... A ver, vamos a elegir una, ¿sí? Así van viendo. El yen. Escucha. Tenemos yen. Tenemos franco suizo, franco yen. Tenemos dólar. Tenemos libra. Tenemos ganas de abrir una operación, Pepito. ¿O no, Angelito? ¿Te gusta? Ya, esta parte es hermosa. ¿Escucharon esta parte? Mira, se los devuelvo un poquito. Escuchen esto. Es un cambio de notas musicales que me encanta. Escuchen, Pone fuerte. Ahí viene, Eso es lo que hace. Y me encanta. Bueno, gente, a ver, tenemos dentro de la plataforma un par de divisas. Acá, sobre todo la pendiente, ¿sí? No me convence esto, ¿ven? Quiere decir que le falta información, que son los gaps que vemos. Por eso no me estoy guiando por este. Y por esto también hay que tener cuidado. Yen fuerte, yen fuerte. A ver acá, si va hacia abajo. 15 minutos, un velón hacia abajo. Hay que ver ahí, dólar. Opa, se me tildó el MT4 acá. Si quiere algún Pepe, díganme el monto que ponemos en la otra plataforma de MT4. Esto está formando, ustedes lo ven, en esta temporada. Ojalá si sea, capaz que le estoy errando, ¿no? Un piso, una frenada de volumen, ponele. Y capaz que se va hasta acá arriba en un rato, hay que ver, O quizás rompe, está descansando y lo vemos allá, mirá. ¿Sí? Fíjense la estructura. Miren, la estructura es, ¿no? Tenés que tener lo que te dije para meterte acá, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿sí? El bot lo dice, le echamos la culpa al bot, porque lo abrió el bot con un límite, ¿sí? Vamos a ver si esta zonita por acá si cayese, si el precio, si el bot, perdón, va gestionando, ¿bien? Y si se devuelve, aunque sea hasta acá, aunque sea negrito, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Un minuto.
A ver, DollarCAD abrió algo, todavía no abrió nada. Vamos a pasar al otro MT4 donde tengo el bot Pepe Fundamental. Elijan la fecha, elijan o el oro o la libra dólar. Elijan uno de los dos, que es el que tengo los historiales cargados. Y bueno, elijan el mes, el que quiera, si quieren, y el monto. Pero que no sea un monto de los traders de $100.000, esas locuras que están buenísimas, obviamente ya van a llegar, pero elijan un monto de un Pepe latino que dice, che, voy a tirar, ¿no? En vez de comprarme una cuentita, lo voy a poner a operar el Pepe Fundamental. ¿Cuánto querés que pongamos? Vamos a ver. Si lo ponen, lo tiramos con el monto que ustedes digan, obviamente lo taje acorde al monto, ¿no? A ver si hay alguno en la plataforma. A ver acá. Esta no carga en esta plataforma. Estoy en vivo, pero no hay. Como que no hay. Qué raro acá. A ver, voy a poner. Tenés que pagar el mes, decía ahí. Bien. Seguimos. Ya, para vos, ¿querés rock and roll o punk? Esto es punk, pero decime la verdad. Hay temas de punk que están muy buenos y hay otros no. Este está muy bueno, escuchá. Más allá del bien y del mal. Bueno, seguimos. Comienza el juego ya en el viejo salón. Su señoría atenta observa desde el visor. Negras y blancas hay como en el ajedrez. Solo que la vida, el juego hasta saber. Tiempo, pero hay determinación. Libertad para mover las piezas, pero sin esperanza que haya un ganador, porque este juego es lo que siempre fue. Una bota pateando el tablero de ajedrez. Bueno, DollarCAD no abre nada todavía. A ver si está bien puesto esto acá. Está prendida la carita. Vamos a cambiar. Vamos a poner la opción 1, ¿sí? Seguramente va a abrir ahí, voy. La opción 1 es un indicador conocido. No tanto por ustedes, seguramente es tradicional. Después se lo voy a explicar por privado cómo se usa. Son osciladores. Ahí va la opción, Vamos a ver qué pasa. Ahí le cambié el número de estrategia, Ojo. Está apagado. A ver acá cuánto hubiéramos hecho. Unos 8 o 9 pi. Mirá vos qué lindo ahí. Pero bueno. Este está en negativo. Ahí está pasado. Está en break-even. Ahí está, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en un rato. Por ahora tenemos 2 bots puestos y viendo la oportunidad de encontrar otro para poner un tercero también, que sería el del medio, con el par que sea, que nos convenga a nosotros, viendo acá un poquito, ¿sí? El Yen y el Aud, por ejemplo. Auden está aullando. Aullen. A ver el Auden si va hacia la baja. Supuestamente va cayendo el Auden, Ojo al piojo ahí, A ver, Auden, ahí va hacia la baja. Velas de 1 minuto, hay que ver las velas de 30, como viene de time frame. Miren lo que falta acá, Voy a actualizar, porque eso no es que falta, sino que
Bueno, ahí sigue faltando. Voy a seguir actualizando. Acá, ¿ven? Uy, qué lindo para venta este, qué lindo para venta. Me meto de forma manual, che. Ah, no, pero tenemos 5 pip nada más hasta esta zona. Si voy a 5 minutos, falta información ahí. Igual el Shen está fuerte, ojo ahí, ¿sí? A ver cuánto hay hasta el número redondo acá. Tienen 13 pip para hacer acá, si quieren. Si les gusta, dólar Shen, ¿sí? Pueden poner un Shen limit acá arriba también, por las dudas. Fíjense que están protegidos por una zona de resistencia interesante en M5. Un par de medias móviles, sobre todo la roja de volumen. Así que si sube, acá tenés la opción de otra ventita más. Pero si no, hasta este número redondo, o ponerle un poquito menos, tenés unos 12-13 pip acá, ¿sí? Bien. Dólar CAD, ahí estamos con el dólar CAD. Vamos a ver si abre, si algo también. Vamos a ampliar, voy a poner ahí para que vean un poquito. Y tenemos, voy a actualizar. Bueno, si quieren, probamos el PP fundamental. Esto sigue ahí. El PP fundamental lo probamos en el backtest, ¿sí? Con me tienen que decir el monto y la fecha nada más. Que no sean montos de 10.000 ni nada de eso, que sean de un PP común que quiere duplicar la cuenta en 15 días. ¿Les parece? Tenés 300 y tenés 300 o 400 en 15 días. En un mes. Qué lindo, qué lindo, qué linda música, pero por favor. Mira, ¿quieren un poquito de cumbia? A ver si conocen este tema. Escucha, escucha. Esto es un clásico. ¿De quiénes? De los... A ver, si... no sé si habrá algún pepito, pero si hay alguno... ¿Cómo se llama este grupo mexicano? De mexicano, brother. ¿Cómo se llama? Obviamente. Acá invitan a una señora muy conocida a cantar también. Pero ellos ya tienen, ¿no? La época de los iracundos. Bien. ¿Cómo se llama este grupo? Esa. ¿Cómo se llama este grupo? Mexicano. Sus años tiene, contemporáneo el amigo, no. No, es un grupo que invitan a un grupo viejito que invitan a una señorita a cantar, Vamos. Escucha, escucha. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el dólar CAD, tendría que abrir una orden en cualquier momento. Estamos esperando que pique, ¿viste? Cuando va a pescar, que tirás la bollita y quedas ahí flotando y no pique, no pica. Te pones a mirar a los otros que están ahí, están con el reel trayendo un pejerrey, un pescadito, lo traen a la caña, ¿no? Lo llenan el tarrito lleno de pescadito. ¿Y vos qué haces? Te vas a todos los lugares donde están ellos y volvés a tirar y nunca pica, ¿o no? ¿Viste? Es así. Y tiene que tocar, toca, Ahí tenemos este en negativo. Acá, ven, ahí pegadito todavía que abrió el bot. Y bueno, tengo este bot puesto. Este no. Vamos a buscar acá en un ratito si hay chances. Libra. Aud. A ver. Eso. Escucha, ¿cómo se llama esto? ¿Qué dice ahí? Es buena plataforma. Está regulada y lleva tiempo por ahí. Todo bien. Sí, es muy buena la plataforma. Sí, señor, es buena. Sí, señor, es buena la plataforma. Lo que pasa que tengo tantas plataformas que sumar una más, ¿me entendés? Pero bueno, la idea es, si me dan una mano, yo les doy una mano, ¿me entendés? Es así. Puede ser de 200 a 300 gusanos. Bien, gusanitos. 250, ¿querés la mitad? Suficiente para mí. Elegí la fecha. Porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en Bueno, vamos a pasar entonces a... Tenemos tanto para mostrar. Me voy a ir ¿a dónde? A la plataforma, un ratito, obviamente. Vamos a poner una cuenta ni de 200 ni de 300. Vamos a poner 250, ¿crees? Vamos a ver si llega a ser 200 en cuánto tiempo sin quemar la cuentita, ¿crees? Y esos 200 pues los sacas y te compras la cuentita o lo que vos quieras,
O los perdiste, pero lo mismo lo hubieras perdido también en una cuentita. ¿Cuántas cuentitas perdiste? Y bueno, no podés probar de otra forma que no sea así con el Pepe Fundamental. Vamos. De fondo, este es otro bot creado por mí también, que es el del duende de la buena suerte. Mírenlo, el video está muy bueno. Pero vamos a tirar, a ver si acá tengo Pepe Fundamental. Vamos a poner en monto 250, ¿sí? Y vamos a elegir una fecha que no sea el 31 del 1, que fue ayer, con otro monto. Miren el video de ayer, el vivo de ayer, mírenlo. A ver, no sé, al azar. Tirame un número. O tiramos la ruleta. Vamos a tirar la ruleta. Pará. Parate que vamos a tirar la ruleta. Para el mundo, con amor, Los Ángeles y con ustedes. Ruleta, acá está. Vamos a tirar la ruleta. Y el mes, el día que toques, el número que toques es el mes, ¿eh? ¿Ok? Para que sea al azar. Si la quema, ¿eh? Vamos. A ver si tengo acá. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Tiro. El que toque toca, ¿eh? Ahí tocaba enero, ¿viste? Enero, febrero, marzo. ¿Alguno cumple el mes en abril? Perdón, alguno cumple el mes en abril, dije, ¿no? El angelito me mata ahí, ¿o no? Ay, Dios, Pepe, por favor, habla bien, Pepe. ¿Alguno cumple los años el mes 4? Ah, bien, bueno, ahí. ¿Alguno cumple el mes, cumple mes 4? ¿Así? No, tremendo. Bueno, no. 4, tenemos que poner 4, ¿sí? Así que el 1 del 4, lo que sea, ¿sí? Al azar, vamos a tirar 4 y no sé qué par tenemos ahí. Vamos a ver ahora el oro tenemos. O podemos poner la libra dólar. A ver, enero, febrero, marzo, abril. Ahí está. Enero, febrero, marzo, abril. Bueno, estaba en enero, recién el 31 de enero. Vamos a poner el 1, ¿sí? A ver cómo quema, ¿sí? O no quema, vamos a tirar, ¿eh? Vamos. Ahí está, ahí tiré, no anda. Se quedó. Bueno, 250 dice acá arriba, ¿lo ven? ¿Sí? Vamos a ver, ¿eh? Acá, ahí vamos. Uy, se trabó la catanga. Vamos a ver si resta, si suma, si resta. Me parece que cierra parcial. Me parece que está muy chiquita la distancia. La voy a ajustar en un ratito. El lotaje es grande, me parece, para la cuenta tan chiquita. Ojo ahí, que capaz que lo ajustamos. Ahí le erré. Vamos a ver qué pasa. Si no la quema ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Encima el oro. Mira el oro como ahora. Se te va para arriba. Fuiste con el oro, ¿eh? Ahí adelante un poquito para que se vea, si no nos aburrimos, ¿eh? Perdón, voy borrando la caché, ¿sí? La información de los dibujos para que no raye. Si lo pongo chiquito se ve muy despacito, ¿ven? ¿Sí? Es para que vean cómo borro ahí. No sé cuánto va, pero miren, ya va 329, loco. ¿Cuánto día? Comenzó el día 1 de 4 y estamos a 1. Nada. Así que de 250 ya va 75, ¿no? La puede quemar, pero ahí vos ves, che, me saco 50 y los pongo en una cuenta de fondeo. Ponele, si te gusta, ¿no? Chiquita, la más chiquita. Y el resto sigo operando. Y así vas diversificando, ¿no? O no, quiero el doble. Te va a quemar la cuenta, Pepe, bajale el lotaje. Este es Pepe Fundamental, ¿eh? Una de las opciones. Tiene el Touch Me en este momento, el del medio, ¿sí? Puesto, creado por Pepe Mila. Quema cuenta que da calambre, pero si lo haces bien, gana cuenta que da calambre, ¿eh? Vamos, cierre parciales, break-evens, cierre en dinero, cierre por medias móviles, cierre en pips, apertura. ¡Oh! Bueno, ahí va el amigo, ¿eh? Podemos poner el nono también. Acá la quemo. Nah. Hay una opción de protección también que la voy a agregar al Pepe Fundamental. Como la tiene el nono, ya se la agregué. Que está muy buena, cierta cantidad de órdenes. Te hace una gestión interesante para vos decir hasta acá llego enero. También tiene porcentajes para cerrar en el día, ¿sí?
lo podés utilizar de forma gratuita con Pepe Mila si participás en los vivos y en Discord cuando seamos cierta cantidad de pepes. O también lo podés comprar si querés, hagan lo que quieran. Todo, acá todo tienen gente. Bueno, ahí vamos. Che, ¿le estoy errando o ya va por quemar la cuenta esto? No. Pusimos 2.50 y va negativo el amigo. Ojo que la quema, A ver, ahí tendríamos que haber retirado. Por día tenés que retirar algo acá con estas. Porque fuiste, mirá lo que le falta, nada. ¿Sí? Hace quick. Ese, el ruidito, viste, cósmico de pic y fuiste, Uno más le falta para tomar fuerza, mirá. Pero también el que no arriesga no gana, son cuentitas chiquitas o no. Tenés que ver si en un par de días hace lo que vos, el objetivo que vos querías o cercano. El 100%, el 80% viene bárbaro también. El 50% muchas veces también. En el 50% retirate la mitad o lo que pusiste o algo, ¿no? Si en el caso de que la queme, le bajamos el lotaje, ¿sí? Porque está muy alto el lotaje para la cuentita de 2, que no es nada. Es un vuelto, ¿sí? Es una operación de un trade. Pero bueno, la mayoría de los Pepe usan estas cuentitas, ¿sí? Si va 2 toques más para arriba, fuiste. Ahí está, ahí fue. ¡Dale, nena! Ahí está, ahí fue, ¿ven? Vamos a cambiarle. Llegó a tener 420 y pico, ¿no? 428, está, ¿ven? Ahí tenés que ver vos también, negrito. Vamos a bajarle el lotaje. A ver qué pasa. Y para que vean, ¿no? Podés cambiar el horario también. Vamos a poner 3 órdenes. Vamos a poner una sola. Ah, está en positivo también el amigo ahí, Con razón, Pepito. Va a tardar más, sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. A ver, ahí lo dejo. Ganancias muy chiquitas le puse, después lo voy a ajustar también a eso si llegase a producirse algo como hoy, ¿sí? Llegamos a 4 o 5 días con 423 dolaritos y obviamente se puso con un grado negativo porque muy pegada estaba la grilla, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahí lo dejamos. Lo que podemos hacer para ver esto, verlo obviamente, ahí vas. ¿Cuánto va? 2.50, unos 20, ¿no? 20 va. Vamos, lo voy a adelantar un poquito. Ver ahí. Y no lo podemos poner sin que se vea la imagen. Yo quiero ver qué pasa cuando llegue a 300, 400, si llega. Con las distancias, ¿sí? Va a tener más aguante porque le bajé a la mitad del lotaje, ¿sí? Al mínimo. ¿Ok? Cuenta muy chiquita, que inclusive es mucho. Para estar tranquilos con lo que hace, ¿no? Acá no tirás una operación, tira varias. En la estrategia del medio, ¿sí? En otras, top TP y listo también. Estoy dando al Pepe Caché acá, Ah, estamos con el oro también, ojo ahí, ¿sí? Es otro movimiento, el loco es terrible, le digo por experiencia, No, está complicado para arriba en esta zona, vamos a ver qué pasa. Ustedes, una de las técnicas acá de este bot también es cuando supera cierta cantidad de órdenes, utilizar, ¿sí?
una protección que tiene el amigo. Y dejarlo. Que siga. Lo que tiene que todo suma, a cierta distancia va sumando y... Se siente el tiki tiki tiki, voy, el dedo, me está quedando un dedo como... Puedo poner la opción sacándole el tilde allá abajo, pero va muy rápido. Yo quiero ver en cuántos días llega a duplicarla o quemarla, ¿no? Son cuentas chiquitas, 250, me dijeron 200, puse 250, ¿sí? Y no la prueben con el oro, ¿sí? Busquen 2 o 3 pares tranquilos donde la dejás y si tenés un BPS mucho mejor y te las va duplicando, ¿eh? Vamos a ver ahora, ¿eh? Acá no lo pueden ver porque voy yo tocando. Vamos a ajustar ahí un poquito. Quiero que se recupere la equidad, ¿sí? Para ver qué vemos ahí o que la queme. Tire. Se me acalambró el dedo, gente. Se me acalambró el dedo, le estoy dando con otro, ¿eh? El angelito debe estar riéndose ahí. Le estoy dando como en mi última vez, ¿eh? Vamos. Si no rompo el mouse con esto, ¿escuchan? Pero, che. Complicado abril, ¿eh? El mes de enero, ¿se acuerdan ayer? Revisen el de ayer, estuvo ahí también, pero hizo más del 100% en menos de un mes, en 15 días. Y bueno, vamos a ver acá. Igualmente acá no pasaron 3 días, 4, me parece mucho. Son velas de 1 minuto y voy tiki, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Esto lo tenéis que dejar, obviamente. Ir viendo, gestionando muchas veces la cantidad de órdenes. Ahí está, fue acá, ¿ven? A ver, vamos a cambiarle. A ver si le saco el break-even. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. En 50, vamos a ponerle bien exagerado, a ver, en 25. En ganancias lo voy a sacar, no quiero bola de nieve. Cierre parcial, cuando vaya... No, nada, no quiero nada de cierre parcial. Si no, no me hace el promedio y no quiero nada de esto. A ver qué pasa ahí. Sigo aguardando el temblor. Bueno, ahí está, Si tenés 400 seguramente no la quemaba y te va haciendo el doble. Depende del monto, el lugar, el día, la fecha, ¿no? Que justo capaz que hay volatilidad y elegiste una mala estrategia. La podés ir cambiando también, ¿sí? Está bueno esto para que vayan viendo, Ven, ahí ya hace promedios de todo, mucho mejor también. Porque al cerrar parcial está muy bueno, porque muchas veces hace lo que hizo ayer, por ejemplo, ¿no? Pero también está bueno que cierre todas juntas en algún punto en común, que sea profit, ¿no? Y capaz que se llega más rápido también, ¿sí? Vamos a ver, ahí estoy jugando un poquito. Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar. Y hablar. Bueno, seguimos. Parate que mientras esto sigue, A ver, parate, a ver, ahí vamos. Parate, a ver, ojalá lo terminemos. A ver, ahí tenemos los bots que ya ahí te habían quemado la cuenta, los robots. Parate, a ver. Tenemos 2 órdenes o 3 abiertas en 2 o 3 pares. Vamos a ver ahora. Esperen que quiero ver una cosita. Fíjense cómo cambiando un poquito la configuración. Vamos a ver si resuelve el problemita ese de que el monto es muy chiquito del balance. Y si lo aguanta con el oro, que es tremendo. Fíjense que acá ya vamos cambiando un poquito la configuración. Hasta ahora, por ahora vamos a $86, ¿sí? Vamos a ver si esos 86 se convierten en 200. Si los 250 se convierten en 500 o en 400, vemos qué hacemos. Fíjense que ahora las distancias son las mismas, pero la gestión es distinta en algo. Vamos a estar viendo ahí, Bueno, mientras esto sigue, pasamos un ratito a ver acá
Ahora vamos a seguir viendo el backtesting. Tenemos de fondo cuenta en real, tenemos el nono. Acá tenemos por un lado en negativo o positivo. Bueno, acá todavía sigue igual la orden de compra que hizo el robot Pepe Fundamental. Y acá teníamos, bueno, y acá tenemos en positivo. En positivo tenemos el dólar CAD. Vamos a ver un rato si la tendencia sigue hacia arriba. Ahí va en positivo, lo dejamos. Puede ser que pase a negativo, puede ser de que siga y rompa la tendencia y llegue al máximo por acá arriba. Estaría bueno que venga hasta acá arriba. También puede ser que se devuelva porque ya subió. El bot ya abrió dos órdenes en dos pares distintos. Por un lado el nono y por el otro lado el Pepe Fundamental. Ojalá que cerremos en profit en vivo, y si no lo cerraré yo en el transcurso del día o en algún momento cuando pueda desde el celular, ¿sí? Y apago la PC. Si la dejo, el bot sigue trabajando. Si no la dejo, como no es BPS, tengo que hacerlo de forma manual, ¿sí? Bien. Escucha. Me voy a la plataforma donde tenemos el bot que estamos probando en vivo, al azar. Tenemos, miren. No quemó en las zonas que tendría que haber quemado por ahora. Fíjense cómo va el amigo. Puede ser que este sea el último día acá. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a borrar la caché. Miren, ahí tenemos. Ponele que yo lo apago acá. ¿Cuánto tenemos ahí, gente? ¿Hicimos cuánto? Para que lleguemos a 0. Acá le pongo pausa. Yo quiero llegar a 500 para lograr el objetivo de hacer... ahí pasamos la zona que quemaba la... vamos a bajar el volumen. Ahí pasamos la zona que quemaba el bot. Vieron cómo quemó la cuentita de 250, muy chiquitita, pero porque las distancias eran muy chiquitas y porque cerraba con break-even y porque cerraba con cierres parciales. Acá le puse con lotaje más chiquito que cierre con promedio de varias órdenes, ¿sí? Fíjense que llevamos 483, pero no quiere decir que la gestión anterior sea mala, no, es el monto. Y muchas veces, fíjense en el video de ayer, cómo llegamos a duplicar 400 o 300, no me acuerdo. Hicimos el doble en 15 días. Miren, ahí está, le pongo pausa. Fíjense, hicimos 501. ¿Cuánto depositamos? 250, tenemos 251. ¿Y qué día es? 9. Arrancamos el día 1. Fíjense que acá hay unos bajones bárbaros, ¿ven? Miren. Si yo le subo esto, acá, ¿ven? Ustedes están viendo una cuenta de 250. ¿Ven? Ven acá, 250 y termina en 500. Duplicamos la cuenta, ¿sí? La duplicamos en ¿cuánto? Todo el día 1, el día 2, el 4, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9. En 9 días, y entre los 9 días sabemos que entre medio hay fin de semana. Así que 7 días ya tuviste el 100% de la cuenta. Imagínate que hubieras hecho 250 con este lotaje chiquito, pero vos no hubieras depositado 250, sino que depositaste 1000. El drawdown está mucho más tranquilo y hiciste 250. Hiciste el 25% ahí, ¿o no? Bueno, eso es lo que les digo. Vale la pena, ¿sí? Así que piensen, sean inteligentes, gente. Salid de ahí maravillas de los lugares que, ¿sí? Ya saben que hablamos hoy en un principio. Y hagan lo que quieran, ¿no? Y obviamente de estos 250, agarrate los 250 que pusiste, los pones en otra cuentita o en dos chiquititas, más chiquititas todavía, o en esa y generas de vuelta. Y la ganancia la apartás, agarrás 50 o 100 y te compras una cuentita de fondeo o dos cuentitas y ves si las vas pasando. Los otros 150 te los pagás a vos o los vas poniendo en invertir en una cripto. Así es, gente, pasito a pasito. Obviamente con el tiempo esos 250 se van a convertir quizá en 10.000, 20.000, 30.000. Pero así se arranca, gente. Me paso a... me voy a la otra que seguramente nos quemó la cuenta. A ver. Chiste, ¿no? Ahí vamos. Bien, tenemos por un lado... ya, ¿le gustó como no me dijeron el monto ahí, entre 200 y 300, le tiré 250 entre promedio, ¿sí? Al azar fue el mes. Mañana podemos probar otro par, la libra dólar, si quieren, con otra técnica en este caso el Pepe Fundamental, ¿sí? Bien, tenemos, por un lado, tenemos acá, bueno, en positivo, y está en negativo, positivo, está en negativo. Miren, ahí estuvo en positivo, ahí está. Una y una tenemos, seguramente va a ser así esto. En algún momento tendremos que cerrar alguna para quedarnos con una solita. Vamos a ver, esto hay que esperar, obviamente. Imagínate si la temporalidad es H1, ¿sí?
10 horas mostrando en vivo, una locura. Por eso lo pongo en M1 para que vean los ejemplos de la misma manera, pero va a tardar más, ¿sí? Y van a hacer más dinero, obviamente, con temporadas grandes, ¿sí? Obvio, con las chicas se hace mucho también. Con pilotaje más grande y con alguna técnica, ¿no? También de Pepe Mila. O la que tengas. Bien, acá estamos, gente. Seguimos. El oro es terrible, ¿eh? Aún no puedo con él. No, es difícil el oro, es muy difícil. Bueno, seguimos esperando. Vamos a ver si acá decide en algún momento. Ojalá que llegue hasta allá arriba, la vamos a ver. Un par de horitas más. Voy a buscar agua caliente porque son las 10:20. Hasta las 10:30. Vemos si nos quedamos, vemos si me voy. Dejo esto ahí que corra. Un poquito, podemos ver si ojalá venga a buscar esta zonita. Es muy tentadora esta zona de liquidez, este gap que ya es gap ahí. Estaría bueno que venga a visitar esa zonita que está ahí, ¿sí? Si querés buscar, por ejemplo, del otro lado alguna zonita, pero ¿sí? Del otro lado quiero decir de buscar ventas, hay que esperar que llegue a esta zona. Viene en caída, puede hacer un retroceso y en el retroceso después irse a esta zona seguramente para que sea más saludable. El retroceso puede ser por acá más o menos, vamos a ver si llega. Si llega ahí voy a estar pensando en pagarme algo con esto poquito que sea, y si no llega seguiré esperando. Y bueno, acá estamos. Me voy a buscar agua caliente. ¿Les gustan las tortas fritas? A mí me encantan. Si quieren les comparto. No, te hace mal, mucha grasa. Grasa animal. ¿Qué haces, animal? Me decían, grasa animal. ¿Qué? ¿Tengo que comer grasa animal? No, ¿qué comés grasa animal? Que sos... Ahí me decían, me retaban. Bien. Suavemente. Bueno, si llega acá, gente, a ver cuánto tengo la configuración. Por más que sea poquito, me pago la mitad o algo para que vean el ejemplo, porque va a retroceder, ¿sí? Y si cae acá abajo lo vuelvo a abrir de vuelta cuando mucho, pero ahí está llegando la zona que se va a devolver seguramente. Me voy a pagar la mitad, ¿sí? Como ejemplo, ¿bien? Me pago la mayoría, por más que llegue, ahí está, me pagué bastante, no me queda casi nada y lo dejo ahí para estar tranquilo porque la otra orden está en negativo. No importa si después el precio lo ves allá arriba, ¿sí? La idea es que ahí puede devolverse. Acá me voy a poner un break even. Escucha. Escucha para vos eso, qué bonito. Ahí está, bueno, ahí está. Nos pagamos la mitad como ejemplo, como hacemos siempre. Y break even. Si va para arriba y acá tenías un lote, te queda la mitad, 0,5, y vas disfrutando de ese con un trading stop, por ejemplo, ¿sí? El bot va a ir cerrando, pero seguramente las distancias eran más largas para que haga el recorrido. Como tenemos esta en negativo, hay que esperar a ver qué hace. El amigo en un minuto va cayendo, que da calambre. Estuvo allá arriba, no era mucho, ¿ven? 5 pips, ven, ahí podríamos haber hecho algo también, pero bueno, no importa. Ahí está el amigo, si cae, a ver cuándo va a abrir alguna ordencita acá. Deforme. Bueno, está medio alejado, me parece. A ver, vamos a ponerle menos. Ahí está. Si no, no me abre más orden. Tiene como los 50 pips, ni loco. Ahí está, para que lo vean en vivo. Ahí le puse menos, ¿sí? Unos 15 pips más o menos. A ver qué pasa si cae 15 pips. Bien. Seguimos. Bien, gente, miren, ahí se está devolviendo. Si se devuelve, capaz que en un rato lo vea acá arriba también. Pero si me saca, me puedo volver a meter si va a estar allá arriba, ¿me entienden? Entonces me pagué algo por lo menos. Y no perdí nada en esta. Y si sube, estaba buena la idea. El retroceso puede ser hasta acá, como puede ser hasta acá y se va para arriba. O quizás no, y se va y rompe el último bajo. No lo sé. Voy a buscar agua. Subite a la nave, Pepe. ¿Qué esperás?
Bien. Llegando, costó un poquito calentar el agua. ¿Nunca te pasó que calentás el agua y nunca pusiste el fuego? Obviamente usaba pava eléctrica hasta que dije no calienta bien la pava eléctrica y ahora le pongo fuego a las pavas tradicionales, pero no puse el fuego, ¿vos podés creer? Qué rico. Qué rica que está la papa, ¿eh? Qué rica que está la papa. Así que bueno, vamos, seguimos un ratito más. Acá, bueno, fíjense esto, miren. No retrocedió, pero frenó, ¿vieron? Obviamente podría haberse retrocedido un poco más. Quizá retrocede ahora, quizás sí hasta el valle, hasta esta zona que está acá arriba, interesante. Por ahora vamos ahí con un lotaje muy chiquito porque me saqué los dos tercios de esto que tenía por si retrocedía, porque esta está en negativo y sigue en negativo seguramente. Bueno, ahí está pasando de a poquito a positivo. Ojalá que rompa para arriba, no para abajo. Y si va para abajo, mejor, así vamos probando el nono con sus otras opciones. Ojo al piojo, que acá las medias móviles están dando un indicio a un cruce de medias que puede ser para abajo. Ojo ahí, vamos a ver si simplemente es como acá, que se viene a apoyar y se va para arriba. Pero ojo ahí, ¿sí? Porque ya hizo altos, fíjense acá, generándolos, ¿no? Con una sensación como que ya hizo, ¿no? El alto que tenía que hacer para retroceder un poco y después seguir. No sé, si cae veremos qué hace, y si sube veremos qué hace. Lo que sí me importa es que si llega acá, nos estamos yendo y veo, ya se dan idea que perderla no la vamos a perder. Y en el caso de que se complique, la seguiré del celular, ¿sí? Mañana les muestro, o el día que estemos. Escucha. Qué pedazo de tema, ¿eh? Qué pedazo de tema, ¿eh? Oh yeah. Somos cómplices los dos. Bien, seguimos. Vamos a ver si sumate al planeta. Esto que queda. No sé si esto queda después para el que lo vea en diferido. Sumate al planeta. No seas. ¿Cómo sale el audio? ¿Muy fuerte la voz o está bien? Si alguno me avisa. Yo no... Está saliendo mono. A la noche se viene un short de la rep madre, que va a estar re bueno. De la rep madre. Revísenlo, decime, el que lo vea en diferido esto, si lo ven, ¿no? Si no, no pasa nada, esto queda para la historia, para mi familia. Pero a lo que voy, si ven esto, el short de la noche, gente, muy bueno, agarrate. Y no sé si no voy a armar ahora algunas cositas que me quedan todavía. Aprovecho la mañana, que a la tarde voy a hacer otras cositas, a la tarde-noche. A las 7, 7 y media lo voy a estar subiendo seguramente. Bueno, esto sigue así. Tenemos una orden en negativo, después veremos cómo está. Tenemos una orden que está, cerramos parciales y tenemos un pedacito ahí que sigue. Cuando mucho es break-even, le podemos poner un trailing stop para que vean ustedes cómo va. Ojalá que llegue hasta acá arriba y se va a dar lo que habíamos visto. Que habíamos visto desde un principio, por eso agarré con los limits, ¿sí? Que agarre el bot con los limits. Y bueno, si este sube, seguramente este otro va a ir al revés. Que es lo que estamos viendo, si ahí va a ver. Bueno, y este en cierta distancia, yo calculo que más o menos, a ver por acá. No, mucho más abajo, por acá no vamos a llegar. Por acá tendría que haber
A ver qué hace el bot por acá. Si vemos qué hace en esta zona, justo está bárbara esta zonita para hacer algún promedio. Bueno, gente, yo me voy, me aburrí, miren acá. Ojalá que llegue acá. ¿A ver qué hora es? Y 36. Bueno, ahí va el camino. Después les mostraré. Van a quedar las flechitas seguramente. Lo que puedo hacer es poner debajo de este bajo o dejarla aguantarla un poquito más. Sería bueno el cierre de todas las órdenes, ¿no? Pero voy a hacer otra cosita. Pensando con el mate, digo, uy, qué bueno terminar algo que me falta de unos shorts, ¿sí? Y vieron que tenemos 24 horas nada más en el día. Y ya tengo todo para el trading, para el trailing, para todo, ¿sí? Para correr, para todo. Entonces, bueno, gente, qué sé yo, si quieren charlar un ratito en Discord me avisan, yo me voy un ratito para ahí. Y voy a seguir mientras también con algo del short. El short de hoy ya está hecho, pero para el de mañana, ¿me entienden? Y me lleva tiempo porque hago todo a pulmón, todo solito. Así que bueno, gente, me voy y bueno, veremos si estamos mañana. Les mostraré cómo terminó todo, ¿sí? Como les muestro todos los días. Gente, me voy. Chau, 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 chau. Qué lástima que esto no se puede ver cómo lo vamos gestionando, que esa es la idea. Pero bueno, ahí abrió un par de órdenes el amigo. Que tengan un gran martes. Chau, nos vemos. Ah, recuerden esto, gente, perdón que acá me olvidé, ¿eh? Esta está en positiva, pero esta está en negativo, ¿sí? Esta está buena, cuando esté por acá, el que se metió ahí, vayan viendo acá de buscar alguna comprita, ¿sí? A ver qué pasa por acá, ¿sí? Bien, y después van viendo cómo la van gestionando en el caso de que cae, para ir viendo si o la cierran o van viendo en otras temporadas mayores, ¿bien? Igualmente acá no llega ni a 10 pip esto, a ver... 7 pips van ahí, ¿sí? Tranqui, ¿sí? Aparte el lotaje chiquito, siempre practiquen en real si pueden. Y no se tiren con mucho lotaje, ya van a tener tiempo. Y cuando el capital sea grande se van a dar cuenta que con un lotaje adecuado, que no te haga sacar la gota gorda de la frente, te haces el día todos los días, gente. Y ahí te das cuenta que sos rentable. Lo que pasa es que la estás haciendo mal. Primero siguiendo influencers que son garca, chanta. Y después creyéndotela de los versos y los cuentos que te cuentan. No van a ahí van a perder tiempo. Dejen eso, gente. Dejen eso, pónganse las pilas, vamos. Bueno, nos vemos. Éxito a todos. Chau, 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 chau. Angelito, un abrazo gigante. Te doy en el cachete. ¡Mua! Ay, Pepe, me pegaste fuerte, Pepito. Bueno, muchas gracias a vos también. Para todos los oyentes, si era tenían 80 años. No, para los Pepitos que se sumaron, muchas gracias. Van a tener un día hermoso y un año espectacular. Espectacular. Pará, dijiste espectacular. Te fuiste ahí. Ahí me parece que vos, ¿sí? Te fuiste. Espectacular, ¿o no? Espectacular. ¿Querés que sigamos charlando? Decía el amigo, no. Miren que tengo tiempo yo, pero no. Quiero hacer otras cosas, aprovecho ahora. Entonces, la horita o dos que iba a usar a la tarde para hacer el short de mañana, el de hoy no, porque ya está hecho, lo hago ahora, ya. Gente, me voy, estoy contento, ¿vieron? Nos vemos. Y espero que ustedes también, ¿eh? Un beso gigante en el cachete para todos. Para vos, Angelito. Súmense. Objetivo de los Pepe, quiero que me traigan un Pepe... La muela, el diente de un Pepe, aunque sea, para que se sume a los streaming en vivo. Y va a haber más movimiento, y al haber más movimiento se va a desparramar más. Y ustedes obviamente ojalá que lo disfruten también, porque la vamos a pasar bien con el Angelito. Falta el señor del universo, el ingeniero Garqueta y el Diablito también, ¿no? Los personajes del planeta. Y obviamente quiero que estén ustedes usando los robots. Tenemos que ser Pepes nada más. Ustedes, no yo, ¿sí? Yo los hago para que lo usen ustedes. Y si les sirve, bienvenido sea. Así que los pueden adquirir de forma gratuita, participando todos los días. Y cuando seamos varios Pepe los repartimos. O si lo querés comprar, también lo comprá. ¿No? Son trabajos hechos por mí que valen la pena usarlos. Así que bueno, abrazo. Larguísimo lo hacía el amigo. Chau. No veo ni los mensajes acá, no sale nada. Angelito, ¿te diste cuenta vos, che? Suscribite. ¿A dónde? Al planeta Pepe.